Gemelas, idénticas en nada. Estreno, lunes 10 de enero. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 5 de enero. Ayer, Vivi, a esta misma hora, estábamos tomando contacto con el ex Congreso Nacional porque suponíamos que podía estar saliendo humo blanco acerca de la nueva directiva, de la votación que se estaba llevando a cabo para reemplazar a la presidenta y al vicepresidente. Sin embargo, Josefina de la Fuente nos decía que todavía había que esperar un ratito, pero nada hacía presagiar que había que esperar tanto. 16 horas pasó en todo ese transcurso, fueron 8 votaciones las que ocurrieron durante la jornada del día de ayer. No hubo acuerdo, vamos por la novena a las 15 horas. Y la gran pregunta, Josefina, es: ¿hay posibilidades de que se pueda llegar a acuerdo antes de esa votación, que en la novena pueda existir un nombre que encabece la mesa de la convención? Hola, José. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mira, yo les cuento que dejé la mitad de ver las cosas aquí en la carpa de la convención porque fui y volví. Estuvimos hasta la madrugada el día de ayer en una maratónica y fallida votación para elegir a la presidencia de la convención constitucional. 4:18 de la mañana se suspende la sesión después de que no se pudiera alcanzar esta mayoría. Número mágico de contexto, son 78 votos. La mayoría de los convencionales en ejercicio se necesita para poder elegir a la presidencia y a la vicepresidencia de la Convención Constitucional. A tu pregunta, Vivi, los convencionales están optimistas. Dicen que posiblemente podría alcanzarse esa mayoría en la primera y si no, en la segunda ronda de votación. A esta hora hay varios colectivos desplegados en los distintos pasillos, patios del ex Congreso Nacional. Está el Frente Amplio, el colectivo socialista, la coordinadora plurinacional, están los escaños reservados, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, todos conversando entre todos para poder llegar a un consenso también con los movimientos sociales constituyentes. Ayer se bajó la candidata Cristina Dorador, quien corrió con ventaja y estuvo a punto de alcanzar la mayoría de los 78 votos. Eso ocurrió en la sexta votación, cuando estuvo a 6 votos de alcanzar esta mayoría, pero después fue perdiendo respaldo porque algunos de sus votos se pasaron al candidato Benito Aranda, que finalmente en la siguiente ronda no logró capitalizar la bajada de los votos de Cristina Dorador. Bueno, sabemos que Ramona Reyes iba supuestamente liderando en la primera, segunda ronda de votación, pero en la tercera votación el Frente Amplio le quitó por completo el respaldo a propósito de que se conocieron cuestionamientos, detección de irregularidades por parte de la Contraloría General de la República, a quien fue en su momento alcaldesa de Payaco por 3 periodos. Entonces Ramona Reyes se quedó sin el apoyo del Frente Amplio, no solamente del Frente Amplio, también le quitó el respaldo al colectivo socialista y desapareció del mapa. De ahí en adelante subieron, bajaron candidatos, desaparecieron algunos, aparecieron otros, en fin, hubo harto movimiento, pero lo que determinó finalmente es que no hubo acuerdo y a las 15 horas se tiene que reanudar la novena ronda de votación. Algunos creen que la novena es la vencida, pero vamos a ver. Ayer habían algunos optimistas que decían a la tercera, cuarta, quizás si llega a un acuerdo. Habían algunos agoreros que decían quizás un poco más, pero yo diría que ningún convencional se esperaba que iban a estar hasta las 4:18 de la mañana intentando llegar a un acuerdo. Hubo críticas, algunos decían que la convención mostró un espectáculo deplorable, que cómo era posible que no se pudieran poner de acuerdo. Hoy la presidenta de la convención, Elisa Loncón, hizo un llamado a la calma. Dice que esto es parte de la democracia, parte de la deliberación, que la democracia requiere paciencia, tranquilidad, también diálogo, conversa, decía ella. Escuchemos las declaraciones de la presidenta Elisa Loncón diciendo que aquí no hay incapacidad de ponerse de acuerdo y que no están haciendo un espectáculo. O sea, yo no voy a decir que aquí hay un espectáculo. Nosotros no venimos aquí a dar un espectáculo. Nosotros venimos acá a avanzar en las materias políticas que están vinculadas con el tema de instalar esta nueva constitución. No fue nunca un espectáculo el haber instalado esta posibilidad de hacer un cambio de mesa, de ampliar la mesa. Fueron decisiones democráticas.
Bueno, el análisis, José, estaba precisamente en lo que abordaba quien todavía sigue siendo presidenta, porque efectivamente no se ha elegido a otra persona más allá que ella haya hecho su cuenta pública. Si esto era precisamente una situación que se podía proyectar a lo que iba a ser la discusión de las propias normas que van a estar presentes en la Carta Magna. Pero lo que yo quiero saber es si, por ejemplo, el nombre de Eric Chinga, que es el que entiendo sigue manteniendo su candidatura, va a ir sí o sí a esta novena votación, porque al menos entiendo que los otros, Cristina Dorador o el caso Benito Baranda, ya no irían. Exactamente, Cristina Dorador definitivamente ya está fuera de competencia, también Benito Baranda, exactamente. Y Eric Chinga, ayer los votos que tenía le podían sumar a Cristina Dorador una mayoría, pero no solamente los votos de él. Ellos le pedían también por parte de su coordinadora al grupo de los movimientos sociales que se dieran en el nombre. Decían, si es que Cristina Dorador no logra llegar a la sexta, séptima ronda con una mayoría, entonces claramente ese sector lo que tiene que hacer es rebarajar las cartas y proponer otro nombre. Y por eso decían que no le iban a entregar el respaldo a Cristina Dorador, pero no solamente ellos, sino que otros colectivos como el colectivo socialista, independientes no neutrales. Ahora, respecto a la candidatura de Eric Chinga, te cuento que hay posibilidades de que negocien con otros colectivos. Hay posibilidades de que Eric Chinga nos siga insistiendo en la presidencia de la Convención Constitucional, pero todo eso depende de negociaciones que se están haciendo ahora. La presidencia también hay que considerar que no se negocia por separado de la vicepresidencia, que todo está relacionado y que los colectivos apoyan a la presidencia, algunos a cambio de respaldos en la vicepresidencia, así que ese engranaje se tiene que seguir conversando durante la tarde. Entonces podemos concluir que si es que la presidencia sale rápido, probablemente la vicepresidencia también va a salir rápido. Se negocian en dupla. Eso fue lo que nos explicó también esta mañana la candidata, bueno, la ex candidata, o a estas alturas ya no sabemos en realidad, Beatriz Sánchez, sí que va a seguir queriendo ir a la vicepresidencia de la convención. Ella nos hablaba que se están haciendo esas negociaciones, que tiene esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo, y también nos conversó Rosa Catrileo, que fue uno de los nombres que sonó cerca de las 4 de la mañana también para poder integrar la mesa directiva chica, como se le llama, presidencia y vicepresidencia. Pasemos a escuchar esas dos declaraciones. La convención ya ha dado muestra de que se pueden lograr grandes acuerdos. Tenemos reglamentos, tenemos varias reformas reglamentarias que han sobrepasado con creces los 2/3, así es que no porque por esta elección va a estar en cuestionamiento la posibilidad de llegar a los acuerdos en lo que es el debate de fondo de normas constitucionales. Es un ejercicio que nosotros hemos hecho y el diálogo que hemos tenido ahora es parte de la democracia también. Los acuerdos no se logran de la noche a la mañana, requiere un tiempo para que sean serios. Creo que la idea es ir poniendo y abrirnos a que en cada colectivo haya nombres disponibles distintos para poder hacer este match de quién puede ir a la presidencia y quién a la vicepresidencia. Y en eso nosotras y nosotros estamos disponibles con nombres distintos para hacer la mejor dupla posible, creo yo, para el periodo que viene. José, te quería preguntar si es que has escuchado hablar de plazos, si han existido plazos o una cantidad determinada de votaciones para finalmente elegir a la nueva directiva, si se ha planteado tal vez la posibilidad de seguir con la misma directiva que hay hasta el día de hoy, que en principio sabemos que esa no es una alternativa, pero podría darse si es que esto comienza a perpetuarse en los próximos días. Bueno, te puedo contar como un dato del lado B de la convención que ayer, cuando eran como las 2 de la mañana, habían algunos camarógrafos, prensa, también asesores que estaban aquí en el patio que ante la imposibilidad de conseguir un acuerdo dentro del pleno gritaban a la presidenta Loncón que se quede, la presidenta Loncón se reía, pero la verdad es que es imposible, no se puede, el reglamento no lo permite, los que están siendo parte de la mesa directiva actual en cualquiera de sus cargos quedan inhabilitados para ser parte de la siguiente mesa, así que por reglamento Lisa Loncón, Jaime Baza o cualquiera de la mesa no pueden ser parte de esta nueva mesa directiva. Respecto a los tiempos, a esta segunda etapa de votación que comienza a las 15 horas, yo he conversado con convencionales de distintos colectivos que me dicen que es posible que no tarde tanto, que quizás a la primera o la segunda ronda de votación se pueda lograr. Ellos también están conscientes de que hay que cuidar las señales que se le da a la ciudadanía y creen que el no poder ponerse de acuerdo en 8 rondas de votación puede generar señales negativas hacia la ciudadanía, hacia la confianza que se tiene en esta institución. Muchos dicen esto es parte del sistema papal, además es bien
tan lento, es con papel y lápiz. Además se tiene que llegar a esta mayoría absoluta, hay que conversar, hay que dialogar, eso toma tiempo, pero de todas maneras quieren resolverlo lo antes posible. Yo, como te comentaba, están dialogando ya los distintos colectivos desde temprano aquí en el ex Congreso Nacional. Antes de que yo les cuente cuáles son los nombres que podrían sonar, quiero que escuchemos lo que dijo Cristina Dorador, que es la candidata, que fue la candidata de Movimientos Sociales Independiente, científica, bien respetada por la comunidad científica, doctora en ciencias naturales, que ella iba liderando en un momento esta carrera para llegar a la presidencia. Yo les decía, estuvo muy cerca, solamente a 6 votos, pero finalmente se le escaparon, se le fue la mayoría y tuvo que declinar su candidatura cerca de la 1, 2 de la mañana. Escuchemos lo que dijo Cristina Dorador, visiblemente emocionada. Mi nombre no produjo consenso y por eso decido declinar mi candidatura a la presidencia de la convención. Sí. Quiero agradecer a todos quienes nos apoyaron dentro y fuera de la convención. He recibido mucho cariño y afecto. Y quiero también agradecer que nos pidieron a la bancada YouTube también por todo el apoyo. En especial también quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de los movimientos sociales constituyentes. Espero que mi paso al costado sea útil para destrabar este asunto. Agradezco el apoyo de mi equipo de trabajo y a mi familia. Gracias. Ya, yo les prometía que les iba a contar algunos nombres que suenan, pero quiero advertirles que esto puede cambiar. Esto es como minuto a minuto. Probablemente quizás en 5 minutos ya no sean los mismos nombres. Hay algunos colectivos que nos dicen, nosotros negociamos en un punto del patio, nos movemos al otro y ya el acuerdo no existe. Así que le cuento lo que hay hasta el momento. Suena mucho el nombre de María Elisa Quinteros, un nombre muy bajo perfil. Probablemente no han escuchado hablar de ella porque no se acerca mucho a los medios de comunicación, pero de todas maneras es muy respetada por los convencionales y fue coordinadora de la Comisión Transitoria de Ética, odontóloga, epidemióloga, también tiene un doctorado, así que ella también podría correr con ventaja. Todavía no se sabe si es que para la presidencia o la vicepresidencia. Ella es de Movimientos Sociales, del mismo colectivo de Cristina Dorador, y en un momento se le pedía a Cristina Dorador que cambiara el nombre, que cambiara el colectivo y que presentaran otro, y ahí figuraba María Elisa Quinteros. Así que vamos a ver si eso prospera. También se está viendo la posibilidad de que se negocie con una vicepresidencia del Frente Amplio, quizás seguiría Beatriz Sánchez, suena Rosa Catrileo, sonó en su momento a Maya Alves, más o menos eso se maneja, pero de todas maneras eso puede cambiar rápidamente y vamos a ver si es que a las 15 horas siguen los mismos nombres o hay un nuevo acuerdo, por cierto, que les vamos a informar oportunamente. Yo por el momento voy a comprar provisiones porque ayer no estábamos preparados aquí en la carpa, así que hay que ser precavidos. Sí, o sea, ya consideramos que es todo un honor que puedas estar con nosotros hasta ahora, luego la jornada extensa de ayer, vamos a quedar absolutamente conectados, cualquier novedad, pero tenemos entonces establecido que a las 3 comienza la 9ª votación y vamos a ver si sale humo blanco o no. Así que quedamos ahí muy atentos a lo que ocurra en la convención. Muchas gracias, José. Gracias, José. A descansar un ratito hasta las 3. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ahora de las repercusiones que ha habido después del anuncio del gobierno de licitar el litio. Esto no cayó nada bien en la oposición y también en el entorno más cercano del presidente electo Gabriel Boric, porque señalan que es una decisión que debería tomar al menos el próximo gobierno. Fue el mismísimo viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jovet, quien se acercó hasta la Moneda Chica justamente para hablar con el presidente electo y así aunar criterios. Valentina... ¿Con Isquiasiche se reúne? Sí. Y bueno, ahí la tenemos a Valentina Nieto, que nos tiene los detalles de esta reunión. Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Claro, hace como 40 minutos aproximadamente salió desde aquí el equipo de Gabriel Boric junto al presidente electo para poder reunirse con el ministro de Minería, Juan Carlos Jovet, en la sede de esta cartera. Todo para poder ir zanjando toda la polémica que hubo alrededor de la licitación del litio. Recordemos que incluso durante la jornada de ayer la bancada de diputados del PPD presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones solicitando que se postergue esta licitación. Una petición que no llegó solamente de esta bancada, sino que también del propio equipo de Gabriel Boric. Según señalan al interior del comando, esperan que en esta reunión, que ya de hecho debería haber comenzado en la sede del Ministerio de Minería, se puedan exponer los diversos argumentos tanto del gobierno como también de la administración entrante respecto a esta polémica licitación. De hecho, según lo que mencionan dentro del comando de Gabriel Boric, esperan que esto pueda ser entendido desde el gobierno porque sería
serían decisiones de última hora y que estarían afectando también lo que se viene en esta administración. Y nosotros estuvimos durante toda la mañana aquí esperando que salieran los distintos integrantes del comando de Gabriel Boric a comentar justamente respecto a eso, y en ese sentido hubo un momento en el que las personas llegaron a saludar a Gabriel Boric y nosotros aprovechamos de poder preguntarle qué es lo que espera de esta reunión. Según lo que señaló, dice que espera que sea lo mejor para Chile, que hay que discutirlo porque es un asunto importante. Los invito, Vivi y Roberto, a que pasemos a escuchar lo que señaló Gabriel Boric durante esta jornada. Presidente, muy cortito. Muy cortito. ¿Cómo? La reunión que tiene su equipo con Llobet, ¿qué expectativas tiene de ese encuentro? Las mejores para Chile. Claro, una respuesta bastante escueta, pero es que estaba bastante apurado porque tienen jornadas bastante intensas al interior de Apruebo Dignidad. De hecho, siguen las reuniones al interior del comando para poder ir definiendo cómo se va a conformar este gran bloque político de cara a que Gabriel Boric asuma en marzo de este año. De hecho, tienen presupuestado que durante esta jornada llegue hasta la sede de la Moneda Chica el presidente del Partido Radical para poder continuar con esta serie de reuniones que han sostenido con diferentes partidos de la centro izquierda. Sin embargo, según nos señalaba Giorgio Jackson, esta reunión aún estaría en veremos porque hay que confirmarla ahora, ya que la agenda del actual presidente electo es bastante apretada, pero esta situación también de constantes reuniones no ha estado exenta de polémicas, porque el propio Vlado Mirosevic, el diputado del Partido Liberal, señaló que no estaba muy de acuerdo en la forma en la que estaba llevando a Apruebo Dignidad estas negociaciones para poder conformar un gran bloque político de cara a que asuma en marzo de 2022. Pasemos a escuchar justamente lo que señalaron tanto de Apruebo Dignidad como también el diputado Vlado Mirosevic respecto a estas reuniones. No tengo el horario exacto, te lo puedo dar después si quieres, se lo puedo comunicar fuera del punto de prensa para conseguir la agenda si es que es hoy, pero ya se comunicó al menos con el PR, así como con los otros partidos para poder establecer una reunión. No estoy seguro si es que va a ser el día de hoy, te lo comunico después. ¿Qué se espera de esta reunión? Lo mismo que con los otros partidos de lo que se conoce como convergencia progresista, que es poder tener un diálogo lo más fluido posible para saber de qué maneras son las mejores para poder tener una interlocución entre el gobierno entrante y las distintas fuerzas políticas. Bueno, nosotros le decíamos ayer al presidente que nosotros no tenemos una pretensión de ingresar a Apruebo Dignidad, ¿no? No queremos, no estamos buscando eso, ¿no? Sin embargo, queremos colaborar programáticamente con el gobierno en el Congreso. O sea, nuestra bancada, que pueden ser votos decisivos para construir una mayoría, tenemos que ponernos de acuerdo programáticamente en cómo avanzar, ¿no? El programa de Gabriel Boric, como él mismo lo decía en segunda vuelta, es un programa que tiene un horizonte de 8 años. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo. Claro, diversas reuniones que se están llevando a cabo aquí en la sede de la Moneda Chica para poder ir conformando este gran bloque político que buscan realizar en Apruebo Dignidad para poder enfrentar el gobierno de Gabriel Boric durante el próximo año, también lo que viene de cara a su gobierno. Sin embargo, ya que quieren conformar este gran bloque, están tratando de incorporar otras fuerzas que quedan afuera de lo político. Por eso mismo llegó hasta acá también la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, para poder reunirse con el presidente electo y también con sus diversos dirigentes para poder conversar cómo se van a llevar a cabo también las negociaciones. Según lo que señalaba la propia Bárbara Figueroa, bien digo, estuvieron bastante tranquilas las conversaciones. Se trató de algo más bien protocolar en la que ellos le presentaron las diversas propuestas que tienen respecto a temas que les interesan, como por ejemplo es el caso de la jornada laboral y también respecto a los salarios. Cuando le consultamos también respecto a si va a poder verse Bárbara Figueroa en un futuro gabinete, dijo que a ella no le correspondía referirse a eso y que en realidad tendrían que ir siguiendo las negociaciones. Pasemos a escuchar lo que señaló Bárbara Figueroa posterior a esta reunión que sostuvo aquí en la Moneda Chica con el presidente electo.
Nosotros hemos venido hoy día en nuestra calidad de dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Serán los partidos y las instancias que el gobierno decida con quienes dialogará sobre cargos. A nosotros esa labor no nos corresponde como organización sindical. Nosotros somos una organización que ustedes saben, fuimos claros y explícitos en hacer el llamado a votar en segunda vuelta por Gabriel Boric, pero eso no hipoteca nuestra independencia y autonomía, por lo tanto no nos corresponde ni hacer exigencias al actual gobierno respecto de cargos, nominaciones, definiciones o criterios, pero sí nos parece que era muy importante poder hacer énfasis respecto a los desafíos programáticos. Sabemos que hay una tarea principal respecto de creación de empleo. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que señaló Bárbara Figueroa posterior a esta reunión, pero algo que tampoco podían dejar de opinar aquí en La Moneda Chica era lo que está sucediendo en la Convención Constitucional. De hecho, según lo que nos señalaban, están mirando con bastante preocupación lo que está ocurriendo a esta hora, esta larga sesión que hubo durante la jornada de ayer para poder definir una presidencia y que terminó fracasando, por lo cual también se va a tener que retomar durante esta jornada, eso de las 3 de la tarde. Según lo que señalaron, llamaron también a la tranquilidad pese a esta preocupación que se siente al interior del comando de Gabriel Boric, y aprovecharon de recalcar que independiente de lo que pase con el órgano constituyente, la convención es autónoma y que no va a afectar lo que se viene de aquí en adelante en el gobierno de Gabriel Boric. Pasemos a escuchar lo que señaló desde el Congreso la diputada Carol Cariola respecto a lo que está sucediendo hasta ahora en la Convención Constitucional. Las instituciones y su buen funcionamiento es algo que al presidente electo le importa y le preocupa. Sin embargo, lo que ocurra en la convención es algo que va a ocurrir dentro de la convención, respetando, insisto, su autonomía. Entonces, evidentemente, el gobierno está recién iniciando, todavía ni siquiera toma posición de su cargo. Esperamos que de ninguna manera esto tenga una influencia en que el gobierno tenga un buen desarrollo en su proceso de gobernabilidad. Bueno, diversos temas que están marcando aquí en La Moneda Chica, diversas discusiones que se están llevando, tanto respecto a las reuniones que tiene que llevar a cabo Apruebo Dignidad para poder definir lo que va a hacer el gobierno de Gabriel Boric, y también mirando con mucha atención lo que está sucediendo en la Convención Constitucional. Vivi y Roberto. Bien, Valentina, vamos a seguir atentos entonces a las novedades desde La Moneda Chica y también de la reunión que mantiene en estos momentos Isquia Siches con representantes del gobierno. Gracias, Valentina. Ya. Poder constituyente, poder constituido y poder legislativo es a donde vamos precisamente ahora a establecer contacto con Guillermo San Martín para conocer lo que está ocurriendo con la tramitación de la pensión garantizada universal. Sabíamos que estaba avanzando el financiamiento, que era finalmente la piedra donde estaban las mayores dificultades para llegar a un acuerdo en torno a estos 185.000 pesos. Guillermo, tú nos cuentas. Hola, Guille. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho continúa durante la presente jornada en la Comisión de Hacienda hasta total despacho la discusión en particular de cada uno de los aspectos que contiene la fórmula de financiamiento que ha planteado el Ejecutivo para avanzar en torno a esta pensión garantizada universal. Sin embargo, hay una serie de indicaciones que se han presentado principalmente por parte de parlamentarios de la oposición que van a ser analizadas durante la presente jornada, pero partiendo desde ya que cada una de ellas puede ser declarada inadmisible, considerando que se trata de indicaciones que apuntan a medidas tributarias que son facultad exclusiva del Ejecutivo. Por ende, se ha hecho insistentemente el llamado por parte de los parlamentarios de la oposición a que el Ejecutivo se allane a verificar y analizar estas fórmulas de financiamiento que se están planteando por parte de los parlamentarios, pues de lo contrario podrían quedar fuera y basarse todo en lo que ya se ha dispuesto por parte del gobierno, lo que incluso también señalan podría poner en riesgo el avance de esta fórmula que se ha planteado por el Ejecutivo para financiar la pensión garantizada universal. En la jornada de ayer, de hecho, los parlamentarios de la oposición, salvo Marcelo Chilin, se abstuvieron en la votación sobre esta materia, lo que significó también un punto político en torno a lo que significa la negociación que se pueda dar durante la presente jornada en torno a esta materia. Por cuanto se ha señalado insistentemente por parte de algunos sectores de la oposición, por ejemplo, lo que se refiere el impuesto a las ganancias de capital, que esto pueda aumentarse como una forma de asegurar mayores recursos
recursos al financiamiento de la pensión garantizada universal. Si bien esto aumentó, puesto que estaba contemplado dentro de la ley corta de pensiones de un 5 o 10%, se estima de que desde esa perspectiva se podría también obtener mayores recursos y también dejar fuera a un segmento que podría verse afecto a un mayor pago de impuestos de personas que no tienen una formalidad de contrato, sino que tienen más bien contratos a honorarios, boletean por sus servicios y ellos también podrían verse afectos al pago de un mayor impuesto, considerando de que son parte de las áreas que se está considerando por parte del Ejecutivo para poder recaudar mayores recursos, quedando fuera obviamente lo que significan áreas como la salud y la educación. Pero son materias que son parte del debate y que se va a ir decantando esta tarde, obviamente a partir de lo que sea la decisión clave del Ejecutivo, si es que finalmente termina o no respaldando estas indicaciones presentadas por parlamentarios de la oposición. Y a eso se suma también toda la discusión que se está dando ante la eventualidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Se ha consultado insistentemente, quizás el propio Ejecutivo se está buscando allanarse en algún diálogo con la oposición en términos de dejar de hablar de nuevos retiros y centrarse principalmente en la pensión garantizada universal. Pasemos a revisar algunas reacciones que se han dado durante la presente jornada en torno a esta materia, en palabras del diputado Gabriel Silver y la diputada Pamela Giles. Bueno, en el buen ánimo de que la oposición transversalmente aprobó la PGU, también esperamos que el Ejecutivo tenga buen ánimo respecto de entender que el financiamiento es parte y condición sine qua non de la pensión garantizada universal, de tal manera asegurar un financiamiento sostenible y estructural en el mediano y largo plazo. Nosotros nos hemos comprometido a subir las pensiones de los chilenos y creemos que lo único posible es subir las pensiones de los chilenos. Para mí era inmoral que parlamentarios que ganan una millonada le negaran 185.000 pesos a los jubilados y jubiladas de Chile. Por lo tanto, es evidente que eso tiene que aprobarse y que tiene que aprobarse ahora, esta semana, para que pueda recibir esos fondos en febrero. Ahora, como se desprende de las declaraciones de los parlamentarios de la oposición, se está llano a avanzar en esta iniciativa. Ya se ha aprobado la pensión garantizada universal. De hecho, en la jornada de ayer, por ejemplo, señalaba Marcelo Chilin, que fue uno de los parlamentarios de oposición que terminó votando a favor la idea de legislar sobre estas exenciones tributarias, en el sentido de que si ya se había aprobado la pensión garantizada universal, sería irresponsable no aprobar fórmulas de financiamiento. Y es por eso de que desde el oficialismo, la oposición, están abiertos a escuchar cuáles van a ser las nuevas propuestas del Ejecutivo, también del Ejecutivo por su parte respecto a incorporar algunas ideas que se están planteando por parte de los parlamentarios de la oposición, y todo eso se va a ir resolviendo esta tarde en la Comisión de Hacienda, que, como les decíamos, va a tratar hasta total despacho la discusión en particular de lo que significa esta ley que elimina exenciones tributarias para poder ir financiando la pensión garantizada universal. Pasemos a revisar también cuál es la visión de algunos parlamentarios del oficialismo que insisten en que esta iniciativa ya está financiada, pero de todas maneras están abiertos a buscar nuevas fórmulas, en palabras del diputado Francisco Eguiguren. La pensión garantizada universal está financiada y el costo de esa pensión es de un 0,9% del PIB. De ese 0,9% del PIB, 0,6% ya está financiado. Falta terminar con el financiamiento, con la aprobación de las exenciones tributarias, y con eso quedaría financiada permanentemente. Podemos tener algunos cuestionamientos, pero lo fundamental es que nosotros aprobemos este proyecto de ley. Bueno, lo fundamental, claro, está en la línea de aprobar no tan solo lo que significa quiénes van a ser los beneficiados producto de esta pensión garantizada universal, sino que además cuáles van a ser los financiamientos finales para que esto perdure en el tiempo. Se ha insistido por parte de la oposición que esto tiene un financiamiento acotado a partir de que se ha definido por medio del presupuesto de la Nación. Sin embargo, a través de las exenciones tributarias se lograría avanzar en una mayor recaudación. Como les decíamos, más allá de lo que significa la medida en sí de la pensión garantizada universal, lo que está generando diferencias es más bien las fórmulas de financiamiento que no generen impacto en la futura administración, que también estén en línea con lo que se está determinando por parte del futuro gobierno, y eso es lo que se está acotando en medio de la discusión que se está dando tanto en la Comisión de Hacienda como posteriormente se espera ocurra lo propio en el Senado, considerando de que ya se ha anticipado que más allá de que se hable de dos proyectos en la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que se va a hacer en el Senado, si bien no hay fórmulas que se estimen para poder fusionarlo, de todas maneras van a esperar que lleguen ambos proyectos para someterlos ambos a votación
votación en la sala el mismo día. Pasemos a revisar cuáles son los análisis que se hacen desde el gobierno en palabras de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Depende del Congreso Nacional. Y aquí vamos a volver a insistir, yo estoy súper agradecida de la Cámara de Diputados, se portaron increíble, nos despacharon muy rápido en la Comisión de Hacienda, muy rápido también en la sala, y ahora pasamos al Senado, partimos hoy día, y ojalá podamos despachar a mediados de enero, tercera semana de enero, a todo reventar para poder estar pagando los primeros pagos del Pilar Solidario en febrero del 2022. Eso sería lo ideal y dependemos del Congreso Nacional. Bueno, exactamente, se depende del Congreso Nacional y ahora también de lo que ocurra en el Senado, donde, como les decíamos, también la discusión se busca acelerar, pero en búsqueda de una complementación en medio de lo que va a ser el debate, tanto de lo que significa la pensión garantizada universal como de la eliminación de exenciones tributarias, puesto de que ya se ha anticipado de que, más allá de que entren dos proyectos distintos, se va a priorizar que se voten ambos en salas, de manera que la votación sea coordinada por parte de los senadores, lo que podría implicar un nuevo trámite respecto a esta iniciativa. Eso respecto a lo que es la pensión garantizada universal, puesto que además otra de las materias que está concitando la atención en el Congreso Nacional es qué es lo que va a ocurrir con la licitación del litio, que ya está en curso, que el Ejecutivo incluso espera cerrar dentro del presente mes para poder adjudicar lo que es la extracción de este recurso denominado estratégico para nuestro país. Y en esa línea es donde han surgido voces críticas por parte de los parlamentarios. De hecho, durante la presente jornada se han presentado dos proyectos de ley tendientes a prohibir que un gobierno saliente, en este caso, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, durante un plazo de 90 días no pueda realizar ningún tipo de contratos con privados. Lo propio también se está planteando por parte del Partido Comunista en la línea de que se impida realizar algún tipo de licitación de minerales en nuestro país durante todo este periodo, más aún considerando que hay una determinación en curso por parte de la Convención Constitucional. Por ende, se ha planteado esta discusión acá en el Congreso Nacional, que podría resolverse dentro de los próximos días, obviamente con la celeridad necesaria para que pueda estar resuelto antes de que se cierre la licitación por parte del Ejecutivo. Y a eso se suma también acciones legales que ya han sido interpuestas por parlamentarios de la oposición para poder interrumpir este proceso de licitación. Los invito a revisar algunos detalles de lo presentado acá durante la presente jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados, en palabras del parlamentario Gabriel Asensio y también del parlamentario Daniel Núñez. Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es decir, mire, es absolutamente, se prohíbe absolutamente que el Estado celebre concesiones administrativas o contratos especiales de operación con personas o empresas privadas, ¿ya? Prohibiría, ¿no es cierto?, que el Estado haga estas concesiones administrativas o contratos especiales de operación y explotación cuando 90 días antes de que termine el mandato de un presidente de la República. Hemos generado un proyecto de ley que es una moción parlamentaria que es plenamente admisible, que establece que desde el 5 de enero en adelante, desde el día de hoy, se suspende cualquier licitación que haya o contrato del Estado donde se enajene o se autorice la explotación del recurso mineral del litio. Esto tiene como fundamento, obviamente, que estamos a puertas de la concreción de una nueva Constitución y el proyecto de ley establece que hasta que se promulgue la nueva Constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación ni menos aún hacer una licitación. Bueno, eso es la línea de los proyectos de ley que se han presentado durante la presente jornada, puesto que, como les anticipábamos, también ya se han presentado una acción legal, un recurso de protección tendiente a detener este proceso de licitación. De todas maneras, desde el Ejecutivo se defienden señalando que se ha cumplido con todos los plazos, que esta idea de licitarlo antes del cierre del presente mes está en línea con los plazos establecidos en la propia licitación y que desde ya también es una medida necesaria por cuanto hay otros países también que están produciendo litio que podrían avanzar más que el nuestro en términos de lo que significan los ingresos y su proyección en términos de la resolución sobre estas materias, ganando mayor mercado que el nuestro, y esa es la línea de que ha motivado al Ejecutivo a seguir avanzando en torno a esta licitación. Pasemos a revisar también los detalles y las justificaciones que se han dado desde el gobierno en palabras del ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Nosotros teníamos 37% de participación de mercado el 2016, hoy día estamos en 31%, y las proyecciones actuales muestran que si no desarrollamos nuevos proyectos, en 2030 vamos a estar en 17%. Ya nos pasó Australia,
y al paso que vamos nos van a pasar los chinos y probablemente otros países que están desarrollando proyectos. Lo que nosotros estamos proponiendo hacer, que es invitar a actores que se hagan socios del Estado, inviertan recursos, exploten litio y le paguen al Estado un porcentaje muy importante del precio. De hecho, nuestra estimación es que el Estado va a capturar, sin invertir un peso, con estas cuotas, más del 50% del valor de este recurso. Bueno, el cuestionamiento de los parlamentarios de la oposición e incluso también de los cercanos al futuro gobierno de Gabriel Boric está en la línea de los precios que se están tratando en esta licitación. Por otra parte, también cuáles son los grupos económicos que estarían viendo beneficiados, pero por sobre todo también dejarles a ellos la determinación de qué es lo que va a ocurrir con un producto tan estratégico para nuestro país. Y ahí entonces está la discusión y qué es lo que se va a resolver, va a ir aclarándose durante los próximos días, puesto que hasta ahora el gobierno se mantiene en su decisión de seguir adelante con esta licitación y vamos a ver si prosperan estos proyectos de ley o las acciones legales presentadas para detenerlo. Roberto, Viviana. Y hay que poner atención especial al tema del tiempo, porque el 14 de enero es el plazo donde se hace esa adjudicación en el tema del litio. Así que vamos a quedar ahí también al desarrollo de estas normativas, pero también de las decisiones que tome el gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Protesta de los trabajadores del metro, por un lado la precariedad laboral y también se quejan por la masiva presencia de vendedores ambulantes. Carola Garrido nos tiene los detalles. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se trata de una protesta que protagonizaron decenas de trabajadores de metro de distintas áreas esta mañana frente al edificio corporativo, ahí en pleno centro de Santiago, en Lord Cochrane con la Alameda. ¿Qué es lo que ellos están demandando puntualmente? Dicen que se está generando un colapso operacional que tendría su causa en despidos masivos. Ellos señalan que desde que comenzó el estallido social y luego en el periodo de pandemia que todavía estamos viviendo, se desvinculó de la empresa aproximadamente a 1.500 trabajadores y que eso ha dado paso a un despoblamiento en la red. Dicen que los mismos usuarios se pueden dar cuenta de esta situación porque se nota que hay mucho menos personal en las estaciones de metro y es algo que ellos dicen se acentuaría más todavía los fines de semana. Dicen que producto de esta situación, si se genera alguna emergencia, si hay algún problema, tal vez no haya personal suficiente para poder acudir a enfrentar esas situaciones porque estas 1.500 personas desvinculadas en el último tiempo no han sido reemplazadas. Eso es lo que dicen y acusan directamente a la gerencia del metro de esta decisión que dicen tendría un motivo económico detrás, que producto de la pandemia habrían disminuido los viajes, la empresa no estaría ganando lo mismo y es por eso que habría tomado la determinación de despedir a todas estas personas. La protesta, como decíamos, tuvo lugar en primera instancia afuera, en la calle, afuera del edificio corporativo, pero luego decidieron bajar estos manifestantes a la estación del Metro Moneda, que queda a escasos pasos de allí. Sin embargo, se mantuvieron en el andén y no realizaron acciones como las que vimos hace algún tiempo, que se sentaron precisamente a la orilla del lugar por donde pasan los trenes y allí eso generó bastante molestia de parte de la empresa. Veamos parte de lo que se vivió en la estación con esta protesta y lo que dijo al respecto uno de los dirigentes. Nosotros estamos demandando en lo urgente que se reincorporen a los 1.500 trabajadores del subcontrato para dar respuesta efectiva en una mejor experiencia de viaje a nuestros usuarias y usuarios. En Metro están fusionando los cargos de planta, están reduciendo la planta y estamos funcionando con menos gente. Y ahí tenemos el caso de un padre que rompió una oficina en las estaciones de línea automática porque no encontró a personal que ayudara en el accidente de su hijo. Y ahí tenemos el caso de procedimientos mal hechos como Estación Central, donde a las verdaderas mafias se les quitan estoques, se les quitan armas blancas que afectan a nuestros trabajadores. Ex carabineros que trabajan en esta empresa utilizan las instalaciones del metro para requisar junto a carabineros la mercadería y luego en la tarde van las mafias a intentar recuperarla, dañando el cuerpo, dañando la salud de nuestras trabajadores.
Bueno, sin duda ese es otro tema que también, dicen los trabajadores, los mantiene bastante complicados por estos días. En Estación Central es donde se da la situación tal vez más complicada, ¿cierto?, con la presencia de vendedores ambulantes, pero sabemos que también se repite en otras estaciones. Ellos hablan de mafias, como escuchábamos recién, porque son personas que se adueñan de los territorios, que los arriendan. Eso es algo que los trabajadores dicen lo han podido comprobar en terreno y por lo tanto ellos también se sienten en peligro e intimidados por alguna de estas personas. Dicen que no todas son violentas, tal vez no todas tienen estos fines, que hay gente que tiene necesariamente la obligación de trabajar y hacerlo de esa forma, pero ellos también se sienten bastante comprometidos con lo que pasa allí porque muchas veces tampoco cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer un despeje del lugar. Así es que, bueno, es también una de las demandas que se hace y es por eso que se está pidiendo la reincorporación de estos 1.500 trabajadores, porque dicen que ellos han tenido que asumir distintos trabajos que en muchas ocasiones ni siquiera conocen. Nosotros hemos convivido con el comercio ambulante siempre, y eso hay que decirlo claramente. El comercio ambulante que teníamos de antaño eran los típicos comerciantes que uno avanzaba, les decía que tenían que salir porque las estaciones de metro no son para ejercer el comercio ambulante. Nosotros entendemos cuáles son las necesidades de la empresa, de las personas cuando tienen que verse obligadas al comercio ambulante. Lo que hoy tenemos es otro fenómeno, no son los típicos comerciantes ambulantes que aún existen, ¿ya? Y con los que tratamos a diario. Existe un grupo de comerciantes ambulantes que son mafias organizadas, que son muy violentas, que amedrentan, que golpean, que vandalizan incluso las estaciones. Eso es lo que origina, es como la punta del iceberg, que es lo que estamos tratando de comunicar y de hacer ver. Nosotros hacemos un llamado a la administración a que se reúna con nosotros y hacemos un llamado al gobierno que va a llegar, que ese diálogo empiece desde el inicio, porque tenemos una problemática mayor que no han sabido esta administración abordarla. Nosotros hoy día tenemos el riesgo de que cualquier trabajador sufra un accidente grave. La seguridad fue relegada por parte de Metro. No se ha preocupado nunca más por la seguridad de los trabajadores. Bueno, lo que dicen los trabajadores y los dirigentes en este caso es que en reiteradas ocasiones han intentado conversar con los integrantes de la gerencia de Metro, sin embargo lo más lejos que llegan es a reunirse con jefes de área, algo que ellos dicen no les sirve porque es a los gerentes a los que le tienen que plantear todas estas inquietudes. Metro por su parte no se quiso referir a la movilización que les hemos contado se desarrolló esta mañana allí en las inmediaciones del Metro Moneda. Dicen que es un tema que ya los trabajadores les han hecho saber y no quisieron presentar declaraciones por lo menos durante esta jornada. Gracias, Carola, por toda la información ahí, por esta protesta en el Metro de Santiago. Bueno, y es un tema al cual nosotros le hemos dado seguimiento en distintas ediciones. Precisamente está la situación en la Estación Central, donde efectivamente se constataba ya estas mafias cómo iban a los andenes del metro. Vamos a revisar un reportaje en profundidad que precisamente da cuenta de esta situación que estaban exponiendo recién los trabajadores del metro. Es cotidiano ya ver cómo se pelean. ¿Cómo son esas peleas? Son con cuchillos, palos. Tú vas a Estación Central, es una masa inmensa. Están por todas partes, no se puede entrar, no se puede caminar. De lunes a domingo, para ellos no hay días de descanso. Las calles de la capital están cubiertas por toldos y también por todo tipo de productos. La oferta es variada, comida, ropa e incluso medicamentos. Pero hoy este panorama también se repite bajo la ciudad. En la Estación Central, sobre todo, se trasladan mucho al metro. No sé en las demás estaciones, pero sí en la Estación Central es bastante. Harto comercio ambulante que yo creo que igual incomoda un poco a los usuarios del metro. El metro, por ejemplo, de la línea 4 no hay tanto, pero de aquí, por ejemplo, de Estación Central y todo, de la línea 1 hay mucho. La presencia de comercio ambulante no pasa desapercibida en la Estación Central. Hace solo unas semanas, 400 toldos se imponían entre el sector de los terminales de buses y de la Plaza Argentina. Fui hace como 3 meses a la estación del metro Estación Central
y era un verdadero persa. Y por ello el municipio tomó cartas en el asunto. Y nosotros llevamos semanas de una estrategia de ocupamiento de la Plaza Argentina y también del sector del Persa Estación, lo que ha llevado a que estos ambulantes se han ido colocándose en el sector de terminales, se han ido también hacia abajo el metro y también algunos se han trasladado hacia la comuna de Santiago. Los expulsaron de este sector, pero no se rinden y buscan nuevos espacios. Son pocos los que cuentan con autorización. De hecho, en Estación Central no mantienen cifras exactas del comercio informal, debido a que es un número que crece todos los días. El 80% de las personas que están ejerciendo el comercio ambulante son migrantes y son personas que hoy día no tienen muchas otras formas de poder ganarse la vida más que participando de este modelo de las mafias, en la cual se le entrega la mercadería y ellos finalmente tienen que venderla. Y precisamente por ello, día a día, salen a trabajar. Pero el espacio es limitado, las disputas territoriales terminan en verdaderas batallas y las fiscalizaciones complican su objetivo. Los comerciantes van a ir donde transite más gente. En el metro transita mucha gente, entonces donde haya foco de mucho público, ahí van a estar los comerciantes. Y de hecho, ahí están actualmente. Tuvieron que emigrar y fue en el metro de Santiago donde encontraron lo que para ellos es una nueva oportunidad. Me caducaron la patente y yo ahora estoy trabajando sin patente acá en la calle. Bernarda usa una silla de ruedas, está bastante acostumbrada, pero lógicamente bajar al metro es una tarea complicada y por ello trabaja en las afueras de una estación en la comuna de Santiago. Es testigo de cómo otros, como ella, se desplazan constantemente para subsistir. Lamentablemente se han reducido muchos trabajos, no podemos decir que hay trabajo, se ha reducido mucho y la gente debe trabajar. Y frente a esas necesidades que muchos aseguran se instalaron aquí en un intento por aumentar sus ingresos y a la vez evitar las fiscalizaciones. El comercio ambulante lamentablemente se toma los espacios de desplazamiento, se toma también la seguridad. Tenemos estaciones focos, estaciones como por ejemplo Estación Central, estaciones como Vicente Valdés. La lista es extensa y siempre suma nuevas estaciones, eso porque los ambulantes están constantemente cambiando su ubicación, pero hay dos comunas que son las favoritas de los comerciantes, Santiago y Estación Central. Ocupan andenes, pasillos, accesos a boleterías e incluso los vagones. Su necesidad de trabajar en ocasiones complica la rutina de los pasajeros que se encuentran con los ambulantes, incluso las combinaciones entre distintas líneas del metro. Llegando allá antes de la Estación Central, tiene locales comerciales por ambos lados. ¿Por dónde pasa la gente? No tiene por dónde pasar. Bueno, como es una comuna de paso, está cerca del terminal, hay mucho comercio, es difícil controlar eso. Es demasiado. No se puede caminar, no se puede comprar, no se puede hacer nada. Y por ello se han activado una serie de protocolos en los que intervienen distintos actores, todos con el mismo objetivo, erradicar al comercio no establecido de las calles, pero también de la locomoción colectiva que los últimos 2 años ha funcionado prácticamente como centro comercial para los vendedores y sus clientes. Nosotros estamos participando en varias mesas con distintos organismos. Trabajamos muy de la mano con Carabineros, con la PDI. En el caso puntual mencionábamos, ¿cierto?, Estación Central, estamos trabajando con la municipalidad. Eso porque las aglomeraciones no son la única consecuencia negativa de la presencia de los ambulantes. También hay otras situaciones que ponen en peligro la integridad de quienes ingresan a las estaciones. Pelea, delincuencia, sobre todo, por ejemplo, acá tú no puedes salir después de las 9, 10 de la noche, es peligroso salir. Y aparte de eso roban más a raíz de eso, pues. Entonces es un problema social realmente. Estas imágenes corresponden al metro Calicanto. En ellas queda en evidencia el malestar de los comerciantes al ser fiscalizados por Carabineros. Se negaban a abandonar el lugar e incluso agredieron a personal de metro. Tenemos a 2 trabajadores lesionados, hay personas que son agredidas,
Entonces, físicamente, pero también psicológicamente. Hay personas que son amenazadas, amedrentadas. Amenazas que reciben los funcionarios luego de estos operativos policiales que suelen poner fin a la jornada laboral de los comerciantes. El problema, aseguran desde el municipio, es que no todas las entidades correspondientes están comprometidas con la causa. Evidentemente que acá debiese estar el proceso migratorio un poco más incorporado en esta discusión, la aduana, fiscalía. No solamente contar con la presencia de Carabineros, la Policía de Investigación y los municipios. Acá se necesita también que los demás actores puedan estar presentes. Presentes en lo que para algunas autoridades ha significado un verdadero dolor de cabeza, pero también una pesadilla para tantas personas que hoy arriesgan su integridad por la necesidad de trabajar, objetivo que lamentablemente se mezcla con hechos de violencia. Esta noche, Colchane Santiago. Están llegando aproximadamente 3 o 4 buses a la semana. La ruta de los buses que traen cada semana a cientos de inmigrantes desde el norte del país. Se les vendió un sueño, se les dijo que acá iban a estar bien y estas personas hoy día llegan a dormir en la calle, estas personas llegan a ejercer el comercio ambulante. Las mafias tras el sueño de una vida mejor. La cara más dura de la inmigración. Esta noche, Frontera Abierta. Son casi las 2 de la tarde, estamos de vuelta con las noticias y vamos a hablar ahora de la laguna de Aculeo. Las escenas son lamentables. Una laguna que hace un par de años atrás estaba repleta de agua, hoy está completamente seca. Muchos le echan la culpa al calentamiento global, pero un reciente estudio señala que hoy estaría seca esa laguna, la vemos ahí en imágenes, es impresionante, Increíble. estaría seca por culpa del uso del agua de los humanos. Bueno, Camila Torres nos tiene los detalles de este estudio que es revelador acerca de las causas de la sequía acá en la zona central. Camila. ¿Qué tal, Camila? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De hecho, los voy a dejar inmediatamente con imagen en vivo de la laguna de Aculeo. La verdad es que de laguna no queda nada. Como pueden ver en imagen en directo de Juan Contreras, está todo desierto. De hecho, los animales están intentando pastar. La verdad es que tampoco queda mucho pasto. Se ve un muelle que está totalmente abandonado, destruido, porque no queda nada de aguas. O sea, de hecho, el paisaje es desolador. Como tú decías, Roberto, un reciente estudio de la Universidad de Arizona, en conjunto con académicos chilenos, logró determinar finalmente que las causas de que toda esta laguna esté seca completamente se debe principalmente al sobreconsumo humano, o sea, la mano del hombre que intervino a esta laguna, que recordemos hace una década era parte importante del verano de los chilenos. Mucha gente venía acá a veranear, incluso se hacían actividades deportivas dentro de la laguna, habían 41 millones de metros cúbicos de agua, imagínense. Y ahora el panorama es totalmente lo opuesto, está todo seco, los animales están intentando encontrar un poquito de agua, sin embargo, con este sol, la verdad es que se transforma casi en un espejo de calor. La situación es bastante complicada y este estudio, como tú bien decías, también, aparte de determinar esto, también sirve, según los ambientalistas y defensores del agua de la laguna de Aculeo, para que puedan existir políticas públicas para poder intervenir esta laguna y que finalmente se pueda retribuir esta agua que ya se perdió. De hecho, conversamos con parte del gremio ambientalista de este sector para que nos contaran de este estudio. Escuchemos. Parece un desierto y hoy aquí estaba la laguna y hoy está completamente desolado, desértico. ¿La acción del hombre provocó que la laguna se secara? Bueno, es un estudio que viene a confirmar lo que nosotros ya habíamos detectado desde el territorio, desde el conocimiento que nosotros tenemos acá en la zona. Y viene a reafirmar lo que toda la gente ya sabía. Este estudio rebate y contradice otro estudio que es de la Universidad de Chile, y el de la Universidad de Chile el que se está utilizando para generar las políticas públicas y la restauración de Aculeo. O sea, hoy el Estado se está basando en un estudio que es completamente erróneo a la hora de tomar las medidas en la laguna. Por eso no vemos ninguna solución hasta ahora. Este estudio, bueno, como tú decías, Roberto, también viene un poco a analizar la tesis de que en un principio se pensaba que toda esta sequía se debía al cambio climático, de que no había agua lluvia y por ende toda esta laguna se secó. Sin embargo, según lo que determinó esta investigación, finalmente desde el 2018 que se declaró totalmente seca esta laguna,
y el principal factor sería humano. De hecho, según los investigadores, dicen que la principal causa es que falta fiscalización y también que se revisen los derechos de agua que hay en este sector para así poder tomar medidas respecto a esta situación que, como vemos, es bastante desoladora. De hecho, conversamos con los investigadores chilenos que hicieron este estudio para que nos contaran las principales conclusiones. Escuchemos. Nosotros nos dimos cuenta que se estaba atribuyendo esta sequía de la laguna Culeo principalmente a la reducción de las lluvias asociadas al cambio climático. Y para nosotros como científicos hidrólogos, todos estos cambios en los cuerpos naturales de agua son cambios que se producen de manera mucho más lenta. Este cambio que se produjo en la Culeo fue muy agresivo, fue un cambio que se produjo en 5 años. El Estado de Chile es el responsable. El Estado de Chile, esto no solo está pasando en Aculeo en los últimos años, está pasando en todo Chile. Están otorgando derechos de agua. Por ejemplo, en el 2010, 100% del principal afluente, de los principales afluentes se desviaron, incluso antes, empezaron en los 90. Y también se autorizaron excesos de bombeo del acuífero, sin hacer ningún estudio de las consecuencias sociales, ambientales o el efecto del cambio climático que iban a tener esos otorgamientos. Entonces el Estado es el principal responsable. Claro, hay que tomar medidas según este estudio para evitar que esto siga sucediendo. De hecho, es una situación que se ha ido agravando en los últimos 10 años y no solamente en este sector en particular de la laguna, sino que nosotros conversamos con el municipio y nos decían que seguían llegando denuncias del uso ilegal del agua, sacan agua sin permiso y obviamente eso agrava la situación en todo este sector de la laguna de Aculeo, que de hecho los camping, la mayoría está cerrado. También mucha de la gente que tenía casa y parcelas alrededor de la laguna tampoco están, porque la verdad es que este paisaje es bastante desolador, está todo desierto, hay mucho calor, se siente mucho calor en este minuto y la verdad es que el turismo acá ha ido decayendo considerablemente por esta situación. De hecho, conversamos con el municipio para que nos contaran su versión respecto al estudio y también qué opinan, qué factores se pueden tomar en cuenta y qué podemos hacer para poder revertir esta situación. Escuchemos. Todos los que nacimos y nos criamos en Paine dependíamos de la laguna, ¿ya? Era un gran centro turístico. Había un ecosistema y una biodiversidad que hoy día se perdió. El alcalde ha hecho todas las gestiones necesarias para poder obtener, insisto, herramientas para poder de alguna forma contrarrestar esta situación. Se han hecho las denuncias, el alcalde creó la Oficina de Asuntos Hídricos y Agricultura. Oficiamos a la Convención Constituyente, estamos solicitando también a la Seremi de Medio Ambiente que pueda agilizar las fiscalizaciones que ellos tienen que hacer cuando nosotros recibimos algún tipo de denuncia y que, insisto, por obligación también tenemos que hacerlas ante las entidades que corresponden. Claro, hay que tomar medidas lo más urgente posible. Según esta investigación, el Estado chileno también tiene que invertir en la fiscalización y, por supuesto, también en los derechos de agua que están en juego en esta zona de la laguna de Aculeo. Nos despedimos con imagen en vivo de lo que está ocurriendo en este sector. No hay nada de agua, está completamente desierto y, según este estudio, se debería únicamente al sobreconsumo humano a la mano del hombre acá en la naturaleza, que lamentablemente terminó en estas condiciones. De ser así, Camila, se abre entonces la esperanza de que algún día esa laguna que vemos en pantalla, que ya no queda nada de laguna, pueda algún día volver a tener agua, que es lo que todos esperamos. Muchas gracias. Lo más complejo es que parece que eso es irreversible, según también lo indica el estudio. Pero vamos a ir a otra situación sumamente preocupante. Nuevamente tenemos que hablar de personas fallecidas en el contexto de balaceras. Ayer eran 2 casos, uno en una barbería, otro de una persona que trabajaba en un restaurante. Ahora 3 jóvenes, 18, 19, 21 años en la comuna de Peñalolén. Vamos a conocer más detalles de este hecho. Max Frick, tú nos cuentas qué tal. Hola, Max. Hola, Avi, Roberto, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es un hecho desquiciado porque ocurre por una pelea verbal que se inicia ayer en la noche en la comuna de Peñalolén y que termina lamentablemente con estos 3 jóvenes de 18, 19 y 20 años fallecidos. ¿Cómo ocurre todo esto? Aparentemente un vehículo en el cual circulaban un grupo de personas, un vehículo menor de color azul, según relatan testigos, habría pasado a exceso de velocidad por una calle en donde jugaban niños. Bueno, unas personas encaran al conductor de este vehículo, este se baja, se inicia esta discusión
agresión verbal, la que lamentablemente termina con otro sujeto sacando un arma de fuego y disparando a estos 3 jóvenes que estaban en la vía pública y que le habían pedido a estas personas, por favor, que no exhibieran armas porque se bajaron con estas armas, ya que habían niños en el lugar, que no circularan a exceso de velocidad porque también podían ser atropellados estos menores. Bueno, lo cierto es que esto terminó de la peor forma, con esta balacera, estas 3 personas que quedan en este lugar. Los propios familiares de estas víctimas son quienes los suben a un vehículo, uno de ellos ya lamentablemente fallecido, 2 de ellos aún con vida, y se dirigen hasta el hospital Tisné, que está en la misma comuna de Peñalolén, muy cerca de este lugar, aproximadamente 5 cuadras. Claro, la gran velocidad que llevaban en el vehículo para poder llegar hasta urgencia con estas personas y lograr que se mantuvieran con vida, termina en un accidente de tránsito que se ve en estas imágenes de esta cámara de seguridad, donde el auto choca para llegar rápidamente a este centro asistencial. Bueno, llegan estas personas, lamentablemente, pese a los esfuerzos que se hace dentro de la urgencia del Hospital Cordillera, no se logra resucitar a estas personas pese a los primeros auxilios, y finalmente son 3 los fallecidos de este hecho. Rápidamente Carabineros llega al lugar, realiza las primeras diligencias. Finalmente el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Oriente, termina instruyendo a la PDI, a la Brigada de Homicidios, que realice esta investigación para dar con el paradero de estos sujetos, y hoy en la mañana se entrega uno de los sujetos en la tenencia San Luis de Macul, en la comuna de Peñalolén, y es en ese lugar donde se determina que este sujeto iba en el vehículo y que podría entregar importantes antecedentes a la investigación, por eso quedó en calidad de testigo. Vamos a escuchar declaraciones de la PDI, que cuenta más antecedentes acerca de esta brutal balacera que terminó con estos 3 jóvenes asesinados. La Brigada de Homicidios Metropolitana, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, se encuentran realizando diversas diligencias para establecer las circunstancias en las cuales 3 jóvenes, 2 primos y un cuñado, de 18, 19 y 20 años de edad, por causas que se investigan al estar en las inmediaciones de la calle General Horacio Toro con los Andes de la comuna de Peñalolén, sostienen una fuerte discusión con sujetos que al interior de un vehículo descienden y portando armas de fuego de puño ejecutan diversos disparos en contra de la víctima para posteriormente darse la fuga. Bueno, todos los residentes de este sector de Peñalolén estaban muy sorprendidos con este hecho. Esta es la Villa San Luis de Macul, en donde por lo menos los vecinos relataban que nunca se había dado un hecho así. Sí, a veces hay discusiones, peleas, pero jamás se había provocado un hecho en el cual resultaran 3 jóvenes fallecidos. Además, eran 3 personas que habían nacido y habían sido criados en ese barrio. Por lo tanto, todos los vecinos los conocían y estaban impactados con esta terrible noticia de su muerte. Vamos a escuchar precisamente los relatos de algunos vecinos que esta mañana conversaron con Chilevisión Noticias. Nosotros lo único que escuchamos balazos, nada más, no vimos nada. ¿Cuántos balazos? 3, nada más. ¿Y cómo a qué hora? No sé qué hora sería. ¿Y esto es muy habitual por acá? No, nunca pasa eso, no. Ya. Además que los niños que eran tranquilos, sino... ¿Eran tranquilos? Sí. Porque igual es peligroso porque nosotros vivimos aquí, tengo niños chicos. Mire, yo escuché que decían que los jóvenes estaban conversando. Los 3 que eran, no sé, primo y cuñado, decían. Ya. Y que pasaron un auto y tuvieron un altercado, creo. Y ahí se bajaron los del auto azul, que Amorni decían, y les dispararon. Yo al menos sentí 2 balazos. Primera vez, yo que sepa, primera vez que pasa esto. Yo nunca los vi tan malos, así que qué voy a decir de ellos, no tengo idea. Lo conozco de chico, ahí vive su papá y papá trabaja en las minas. Y rabia por todo esto que está pasando con esta maldita delincuencia. Bueno, muy sorprendidos los residentes de este sector con la muerte de Germán Cayupil González, su primo Sebastián Andrés Cayupín Navarro y también Cristian Andrés Acuña Alarcón. Sus familiares nos dijeron fuera de cámara que preferían no hablar porque este era un tema muy sensible para la familia y podían haber también represalias a futuro. Lo cierto es que también hablaron las autoridades locales con respecto a este caso, más puntualmente la alcaldesa Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, quien emplazó un poco al gobierno porque el día de ayer se dieron cifras en cuanto a delitos de homicidios que aparentemente hablaban de una disminución de un 19% si se comparaba los años 2020 con 2021, pero
pero ella dice que las cifras son solamente cifras, que lo que hay que preocuparse realmente es de los niños, de los jóvenes en las poblaciones, porque las armas y la droga finalmente son lo que llevan a situaciones como esta. Vamos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa, que emplazaba directamente a la autoridad, al Ministerio del Interior, que son los encargados de la seguridad pública en nuestro país. Y por supuesto decir que aquí hay un plan antidelincuencia que ha fracasado y que lo que yo pido al menos ya al nuevo gobierno también, sentarse a conversar, porque los alcaldes tenemos mucha información que entregar. El tema del uso de armas ha sido algo que nosotros hemos planteado en todas las instancias y en todas las mesas. Esto no es algo que un municipio pueda resolver. Aquí este país está fracasando en el control de las armas. Yo lo digo con toda certeza. Lo vemos en las poblaciones, lo vemos los vecinos, en las denuncias anónimas que recibimos. El uso de armas, el uso de fuegos artificiales. ¿Hasta cuándo? Esto no puede seguir y para eso hay que enfrentarlo. Y enfrentarlo significa enfrentar el crimen organizado con mayor decisión, con mayores atribuciones, por supuesto, y también, por supuesto, con mayores penas en los casos que sea necesario. Bueno, vamos a ver qué pasa con la investigación que está encabezando la Fiscalía Metropolitana Oriente y que lo ejecuta la Policía de Investigaciones. Ya se sabe que hay un sujeto, por lo menos, que iba en este vehículo, desde donde sale otro sujeto y realiza los disparos, que está entregando importantes antecedentes en calidad de testigo. Él fue hasta una unidad policial para entregar su versión de los hechos. Es de esperar que con esta información la PDI pueda dar con el autor de estos disparos. Bueno, una situación bastante similar, pero que afortunadamente terminó sin personas lesionadas, se produjo durante la jornada del lunes en Copiapó, donde algunos registros dan cuenta de una impactante balacera que habría ocurrido tras una pelea entre dos grupos, esto según denuncian nuestros Casanoticias. Es un hecho impactante las imágenes y vamos a escuchar un pequeño ambiente de esta balacera que se produjo en la región de Atacama. Están acá al frente. Ay, no. Son puros colombianos, tengo miedo. Bueno, hechos tremendamente preocupantes. El arma, o las armas mejor dicho, en manos equivocadas muchas veces provocan estas tragedias. Ayer fue una discusión verbal que fue subiendo de tono y que lamentablemente termina con 3 personas fallecidas. Es de esperar que este plan del cual hablaba la alcaldesa Leitao se ejecute, se empiece a tener más cuidado y más fiscalización, porque todos los días hemos tenido que estar informando lamentablemente de homicidios en los cuales posteriormente, claro, hay detenidos, pero hay que ir a la base, hay que prevenir estos hechos para no tener más hechos de sangre en nuestro país. No cabe en la cabeza que un grupo de personas le pidan que disminuya la velocidad y terminen fallecidos, además de una misma familia. Es un hecho brutal. Ojalá esa persona que se entregó pueda pronto ya dar declaraciones para que den con el responsable de esta acción. Muchísimas gracias, Max. Gracias, Max. Bueno, partíamos este noticiero hablando de la polémica por el llamado a licitación del litio de parte del gobierno de Sebastián Piñera. Finalmente, personeros del entorno de Gabriel Boric, más precisamente Isquia Siches, se juntaron con el ministro de Minería para tratar justamente este tema, para expresarles también la molestia que existía sobre este llamado a licitación a pocos meses de que se termine el gobierno. Belén Saldías nos tiene detalles de este encuentro. ¿Qué fue lo que hablaron finalmente, Belén? Hola Roberto, la Vivi, así es, una reunión que dura aproximadamente 1 hora y en esta reunión, según lo que se pudo detallar por parte tanto de Isquia Siches como del ministro Llobet, a la salida de esta reunión, finalmente desde el lado de Boric se dieron a conocer algunas aprehensiones y molestias también de este proceso, como por ejemplo que no se haya consultado a las comunidades ni tampoco se haya visto el valor agregado en este proceso. Y por otro lado, desde el Ministerio de Minería, el ministro Llobet señaló que sí, efectivamente se van a tomar en cuenta estas aprehensiones que entregaron por parte del equipo de Gabriel Boric. En esta ocasión llegó hasta el Ministerio de Minería Isquia Siches y también Diego Pardou y Billy Kratz para, en definitiva, entregar todas estas aprehensiones. Sin duda señalaron que van a quedar en conversaciones, se van a tomar en cuenta, se van a estudiar, pero todo esto
a pocos días de que se pueda ya dar el resultado de la licitación. Se espera que el 14 de enero ya sea el resultado, pero ya la jornada de mañana se va a entregar un informe con partes de los resultados al Ministerio de Energía, y es por eso que también estaba en duda de lo que pueda pasar. Pasemos a escuchar entonces lo que señalaron tanto Isquia Siches como el ministro de Minería. Pasemos a escuchar. Hemos planteado la necesidad de poder construir una política de Estado que pueda transitar los distintos gobiernos, que nos permita dar claridad a los mercados internacionales, pero también tomar el mandato de nuestro presidente electo Gabriel Boric, que está incorporado en nuestro programa y que plantea mantener una visión de desarrollo para Chile en relación a este mineral tan importante, como también avanzar en materia de desarrollo y visión estratégica, más allá de la mera labor extractiva de la misma. Ellos nos plantearon varias aprehensiones, una de ellas la relación de los proyectos con las comunidades. Nosotros hemos dicho que cualquier proyecto que se desarrolle en Chile, y esto no es una excepción, tienen que pasar por todo el proceso de aprobación ambiental y hacerse cargo de las aprehensiones de las comunidades. Pero es una preocupación muy importante de nuestro gobierno y también del equipo del presidente electo, y la vamos a considerar, igual como vamos a considerar el resto de las aprehensiones, y esperamos muy pronto tener una respuesta más concreta que nos permita, ojalá, poder avanzar, destrabar este tema. Bueno, son decisiones entonces que se deben tomar en el corto tiempo, porque como ya lo decíamos, mañana el Ministerio se va a reunir con el Comité Especial de Licitación, donde se le va a proponer entonces al Ministerio de Energía un nombre dentro de las 5 empresas que quedaron seleccionadas en este proceso de licitación. Todo esto también a la par de que en el Congreso se han presentado algunos proyectos, incluso el PPD presentó un recurso de protección en contra de Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, y también contra el ministro para frenar este proceso de licitación, que por un lado dicen que no afectaría los proyectos que se tienen para lo que viene el próximo gobierno, y es por eso que quieren que siga este proyecto. Bien, Belén, muchísimas gracias por toda la información. Vamos a conocer ahora, y ponga harta atención, a una nueva forma de engaño a través de las redes sociales, y tiene esto bien en alerta a los entendidos. Bueno, una simple pregunta como por ejemplo, ¿quién eres?, puede ser el anzuelo y podría tratarse de una inocente conversación por WhatsApp, pero hay que estar muy atentos porque termina esto en algunos casos en un grave engaño. Una nueva forma de engaño por redes sociales se está masificando y ha sido denominada como ¿quién eres? Se trata de un fraude por WhatsApp que comienza con un tono muy inocente. Pero esta es solo la frase inicial de la trampa. Lo que querrá el estafador será obtener información cada vez más sensible para posteriormente chantajear a la víctima. Según expertos, hoy en día predominan 2 formas de engaño. La primera es la suplantación de identidad y la segunda es el robo de cuentas como Instagram o WhatsApp. Comparten el mismo modo operandi. Alguien te manda un mensaje, alguien busca ganarse tu confianza para que le compartas 2 informaciones claves, tu usuario y tu contraseña. Los extorsionadores tratarán de generar un vínculo con el contacto. Una vez adquirida la confianza de la víctima, buscarán sacarle más y más información. Los pasos siguientes podrían ser agregarle a alguna red social para averiguar otros aspectos, como su lista de amigos o los lugares que frecuenta. Durante la pandemia, la Brigada del Cibercrimen Metropolitano ha detectado un alza en las denuncias sobre estafas de un 30%. Pero ¿cómo es posible que con tanta facilidad entreguemos esta sensible información? Porque uno no lee ya, uno no lee lo que está, a quién le está hablando ni nada. ¿Eres tú? Algo así preguntan y no hay que pescar esos mensajes, esos links que mandan son estafas. Estafas que pueden terminar muy mal. A mí me hackearon mi tarjeta de crédito hace un par de años atrás, me iba a vivir fuera de Chile.
y me llamaron por teléfono del banco, de hecho, para decirme que me habían hackeado la tarjeta y que desde Suazilandia estaban usando mi tarjeta. Aníbal ni siquiera sabía en qué parte del mundo estaba ubicado este país. Grande fue la sorpresa al averiguar que Suazilandia es un pequeño estado de África Austral. Desde allí le robaron sus datos bancarios. Y todo eso se hizo a través de Facebook, porque alguien me mandó un mensaje vía Messenger que yo descargué, pensando que alguien me puso que quiero que anda circulando harto ahora de nuevo, que dice, oye, encontré esta foto tuya por internet. Me pasó eso, abrí el enlace. Son los riesgos de pertenecer a una red social. Sin embargo, siempre podemos ser precavidos y aumentar la seguridad de nuestras cuentas. En WhatsApp existe la opción de reportar y bloquear un número desconocido. También puedes proteger tu identidad cambiando la configuración de quienes ven tu foto de perfil. La principal recomendación de toda persona que ha caído en un fraude es resguardar la evidencia, realizar capturas de pantalla de las conversaciones, resguardar los números telefónicos a través de los cuales realizó el contacto para poder proveer esta información al momento de interponer la denuncia. Lo que las personas deben saber es que ninguna compañía nacional o extranjera va a pedirle la contraseña a un usuario porque no les sirve, no la necesitan. Otra arista a considerar es que hoy en día quienes estafan entienden el lenguaje informático y son capaces de elaborar trampas muy sofisticadas. Por eso el consejo, aunque suene repetitivo, nunca está de más. Procure ser lo más discreto posible con sus datos personales. Ya estamos de vuelta y vamos a revisar temas internacionales junto a Jacinta Molina y la preocupación que existe por la variante Omicron, que sobre todo tiene muy complicado Argentina, con récord de más de 80.000 casos diarios, pero un llamado, eso sí, una cierta tranquilidad, Jasi, porque no ha colapsado el sistema de salud. A eso hay que ponerle mucha atención. Así es, Vivi, Roberto, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes también a todos en sus casas. Y es esa una de las razones por las cuales las autoridades al otro lado de la cordillera se niegan a implementar restricciones pese a este aumento explosivo de los casos, porque lo cierto es que el récord que se registró el día de ayer dejó impresionados a los argentinos. Son más de 80.000 casos en tan solo una jornada, 81.210 casos nuevos en tan solo 24 horas y una positividad que en Argentina está llegando ya al 52%. Y estas imágenes son de los balnearios, precisamente en la nación vecina, porque es época ya estival, ¿no? Muchos están comenzando sus vacaciones, se han trasladado a las playas y así están los centros de testeo en Argentina, con una gran demanda de personas para poder hacerse ahí la prueba para detectar si es que están o no contagiados, sobre todo considerando la situación que vive el país. Yo les decía que el gobierno de Alberto Fernández ha dicho que no va a implementar restricciones ante toda esta situación porque quieren apostar por la vacunación. Hablan de que el sistema sanitario hospitalario no se ha visto afectado gravemente por toda esta situación y por eso van a apostar por la vacunación, aunque ya el gobierno ha hecho una advertencia que estas cifras podrían ir aumentando incluso en los próximos días, pero pese a ello van a apostar entonces por la inoculación mientras se registran estas imágenes al comienzo de las vacaciones de los argentinos. Digo, una situación que, por cierto, acá en Sudamérica, en toda la región, estamos mirando con atención. Hablando de países también sudamericanos, vamos a revisar ahora este mensaje a través de su cuenta en Twitter del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que de esta forma, durante esta mañana, informó que recibió el alta médica luego de poco más de 2 días de internación producto de una obstrucción intestinal que lo hizo interrumpir sus vacaciones durante el fin de semana. Llegó en la madrugada del lunes a Sao Paulo precisamente para que fuese atendido por su médico de cabecera, quien el día de ayer descartó una nueva cirugía que pudiese requerir el ultraderechista. Todo esto se relaciona con ese ataque del cual fue víctima en el año 2018, este apuñalamiento que generó también estas secuelas. El médico, de hecho, durante una conferencia de prensa el día de hoy, hablaba de que Bolsonaro, a raíz de todo eso, desarrolló una peritonitis que es la que ha generado entonces estas molestias y reacciones en el abdomen y, por cierto, este episodio de obstrucción intestinal que
en todo caso se resolvió en las horas anteriores, antes de esta alta médica que recibió Bolsonaro, que también durante esta jornada rechazó las críticas que hablan de un eventual uso político que él estuviese haciendo de toda esta situación a 10 meses ya de la elección presidencial en Brasil, y con un Bolsonaro sabemos que está enfrentando bajos índices de popularidad y también bajo desempeño en las encuestas de cara a esos comicios. Vamos ahora a revisar la información que llega desde Corea del Norte con el lanzamiento de un proyectil que no ha sido identificado, pero que ya desde el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y también la Guardia Costera de Japón hablan pueda tratarse de un misil balístico. Se suma a unas pruebas similares también que estuvo realizando el régimen de Kim Jong-un los últimos meses del año pasado, pese a las sanciones internacionales, la condena también de la comunidad internacional sobre esta materia. Solo hace unos días atrás, precisamente el dictador hablaba de la necesidad de reforzar el armamento y también las Fuerzas Armadas de Corea del Norte ante lo que llamaba una amenaza internacional, y es en ese contexto en que se da este lanzamiento que ha sido informado, eso sí, por Corea del Sur y Japón, pero no así por las agencias oficiales de Corea del Norte. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas respecto a esa información. Nos trasladamos ahora a Europa, a Francia específicamente, con la polémica que está enfrentando el presidente francés Emmanuel Macron, luego de que en una entrevista con un diario se refiriese a la situación de los no vacunados en ese país, hablando de que tenía muchas ganas de fastidiarlos. Eso en una terminología coloquial que ha molestado a un gran número de franceses, también a la oposición política y a los candidatos presidenciales que podrían enfrentar a Macron en unos comicios que están programados en tan solo 4 meses, en abril, comicios de los cuales él todavía no ha ratificado explícitamente que vaya a competir, pero todo indica que sí lo va a hacer. De hecho, lidera las encuestas recientes que se han publicado, pero hay algunos ya que dicen que esto podría afectar ese desempeño en esa carrera presidencial por la molestia que ha generado todo esto. Se relaciona con la discusión en el Parlamento de una iniciativa que busca convertir a este pase sanitario en un certificado de vacunación que limite completamente el acceso de aquellos no vacunados, de los antivacunas, a los espacios públicos. Defendiendo esa iniciativa es que Macron entrega esas declaraciones, y de hecho está la molestia que el Parlamento suspendió la revisión y debate de esa iniciativa por estas declaraciones del mandatario. Y esto, lo que vamos a escuchar a continuación, son las reacciones que llegan precisamente desde las calles de Francia a estas declaraciones. Tiene razón respecto a los no vacunados. Tengo 89 años. Me vacuné 3 veces contra el COVID y una contra la gripe. Y los no vacunados pueden contagiar de COVID a otros. No es muy inteligente de su parte hacer esto en plena campaña. Creo que va a perder algunos votos. No es un buen comentario para un presidente de la República. No representa la imagen de Francia. Y puedo decir abiertamente que no votaré por él. Bueno, y hace solo unos años Elizabeth Holmes era una de las jóvenes empresarias más famosas de Silicon Valley. Todo esto a través de un método de análisis de sangre que impulsó como emprendimiento. Sin embargo, ahora ese mismo método está enfrentando cuestionamientos de un fraude que incluso la podrían llevar a enfrentar una pena de cárcel. Lo revisamos todo en el siguiente informe. No fueron pocos los que la proyectaron como la nueva Steve Jobs y vislumbraban un éxito similar al de Mark Zuckerberg. Elizabeth Holmes se catapultó a la fama al crear un invento que prometía revolucionar el diagnóstico de enfermedades en Estados Unidos. Una idea que en su momento la hizo convertirse en la millonaria más joven del mundo. Pero todo terminó siendo una farsa. Y ahora la emprendedora de 37 años arriesga pasar los próximos años tras las rejas. In the year 2025, what's the thing you're most certain about? More people will have access to their own health information.
Ese era el sueño al que apuntaba cuando en 2003 y con tan solo 19 años fundó Theranos, una empresa con la que desarrollaría un revolucionario sistema para realizar análisis de sangre con solo un pinchazo y unas gotas de muestra a un menor costo que los laboratorios tradicionales. Estos son los pequeños tubos en los que recolectamos muestras. Con su test, Edison atrajo a importantes inversionistas como al fundador de Fox News, Rupert Murdoch, y el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. En poco más de una década de vida, Theranos ya amasaba una fortuna de $9.000 millones. Pero pronto la verdad saldría a la luz. Can you tell us a secret? I don't have many secrets. La compañía comenzó a desmoronarse en 2015 cuando The Wall Street Journal publicó una investigación que acusaba su invento de dar resultados falsos. Además, la empresa utilizaba máquinas ya existentes en el mercado para la mayoría de sus pruebas. Cuando estaba ahí no pudimos completar ninguna prueba con exactitud en los dispositivos que estábamos fabricando. Tenía componentes que se caían en medio del testeo, tenía puertas que no se cerraban. Las demandas comenzaron a acumularse en el escritorio de Holmes y sus socios cortaron lazos, hasta que en 2018 Theranos se disolvió. Ahora, quien fuera una joven promesa de Silicon Valley fue declarada culpable de 4 cargos de fraude. Los veredictos reflejan la culpabilidad de la señora Holmes en este fraude de inversiones a gran escala y ahora debe enfrentar una sentencia por sus delitos. Un documental de HBO cuenta la historia de Holmes y ya suena un proyecto para llevarla a la pantalla grande, mientras ella esperará la sentencia definitiva que se conocerá en 6 meses más y que la podría dejar durante 2 décadas en prisión. Bueno, y cambiamos de tema para revisar la compleja situación que se está viviendo en Haití con este registro que ha surgido en los últimos días de un intento de asesinato al primer ministro de ese país, Ariel Henry, cuando estaba saliendo de una ceremonia religiosa a propósito de la conmemoración de la independencia de esta nación. Es que se genera este tiroteo. Salva el primer ministro, pero la preocupación está también en este hecho que se suma, por ejemplo, al magnicidio del presidente a mediados del año pasado, una situación sumamente inestable. No hay claridad de quiénes estarían detrás de este atentado. Desde la oficina del primer ministro denuncian a grupos terroristas que se habrían incluso escondido en construcciones, edificios cercanos a la zona donde ocurrió todo esto. Vamos a revisar, de hecho, parte de ese momento en la cual se registró esta situación. Una situación sumamente compleja, por cierto, la de Haití. Bueno, estas imágenes son de archivo, por ahí del año 2019, cuando todavía se celebraba y conmemoraba el carnaval callejero en Río de Janeiro. No va a ser el caso por segundo año consecutivo en esta oportunidad, porque esa actividad se ha suspendido debido a un alza en los contagios de COVID-19 que se ha reportado en varias ciudades de Brasil por las fiestas de fin de año y además también la aparición ya de la variante Omicron. Hay que hacer la distinción que esto se refiere, esta determinación, a las festividades en la calle que son complementarias a esta competencia entre las escuelas de samba que se realizan en el Sambódromo, porque eso sí se mantiene, está programado que comience el 25 de febrero, es por lo menos lo que decían desde la alcaldía de Río de Janeiro. Se puede ahí controlar los accesos y por eso las autoridades creen que se puede llevar a cabo esta actividad que se retomaría luego de la suspensión el año pasado también por la pandemia. Más difícil son el control de las aglomeraciones en la calle, donde eso ha llevado a tomar esta determinación y que habla, por cierto, del momento que está atravesando nuestra región por la pandemia. Pero vamos a ir a noticias positivas también dentro de esta emergencia sanitaria, porque estas imágenes corresponden a una residencia de adultos mayores en Israel, donde les organizaron, de hecho, ahí una especie de fiesta
bailable para celebrar que habían recibido la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19. Recordemos que esta nación se convirtió esta semana en la primera a nivel mundial de empezar esta nueva etapa en la vacunación, un plan al que se podrían sumar también otros países en los próximos días, y de esta forma estaban entonces celebrando ese hito en el plan de inoculación, dicen desde este hogar, tomando todas las precauciones, el uso de las mascarillas, por cierto, ahí siempre presente, pero una forma también más distendida de poder atravesar todo este proceso, sobre todo con un grupo que sabemos ha sufrido bastante por todas las restricciones, por cierto, que se han debido adoptar por la pandemia. Y bueno, vamos a revisar esta historia también muy llamativa que ocurre rara vez. El nacimiento de gemelos separados por los años. Esto ocurrió con una familia en California. Ellos son Eileen y Alfredo Trujillo, que nacieron uno en el 2021 y otro en el 2022, separados solo por 15 minutos de diferencia. Dicen los especialistas que es una situación que no ocurre usualmente. De hecho, solo hay un caso entre 2 millones. Así de raro es todo esto, pero le ocurrió entonces a esta familia de California que tenía, de hecho, la madre programado el parto para el 16 de enero. Se adelantó, no estaba en sus planes que ellos nacieran en años distintos, pero dice que va a intentar que celebren sus cumpleaños, de hecho, en un mismo día, que va a depender de ellos cuando sean más grandes, si es que lo quieren celebrar uno el 31 de diciembre y el otro el 1 de enero, dada la diferencia de solo 15 minutos de este nacimiento. Y vamos a terminar nuestro informe internacional con estas imágenes que llegan de Sri Lanka, con un hombre, un joven que fue arrastrado, de hecho, por un cometa gigante, además también afectado por fuertes ráfagas de viento. Quedó suspendido en el aire, como vemos en esas imágenes, por varios minutos y no se había dado cuenta él que todo el equipo que estaba también en esa aventura había soltado la cometa y que solo él quedó aferrado, y de hecho de un momento para otro se vio lanzado a 12 metros de altura. Esperó ahí que bajara el cometa y ahí saltó, resultó con heridas leves. Oye, pero qué increíble la imagen, cómo se eleva a la altura y bueno, luego ya cuando se da cuenta que baja, no, pero impactante, porque yo creo que sostuvo una templanza para no soltarse de la cometa, ¿no? Imagínate la desesperación de ver que esto te eleva de un momento a otro. Y el susto. Sí, obvio. Tremendo. Impresionante. Sí, y la fuerza que tiene que tener también para levantar todo un cuerpo. Así es. Bien, Jacinta, muchas gracias. Nos vemos. Jacinta, que estés muy bien. Igualmente, chao. Bueno, nos vamos a la pausa, que además también tuvo, podríamos decir, un final feliz, solamente con heridas leves, claro. Por eso esta impactante imagen con la cual nos vamos a la pausa. Gemelas, idénticas en nada. Estreno, lunes 10 de enero. Están presentando Chilevisión Noticias. Bien, estábamos discutiendo en la pausa con Eduardo Sáez. Sí, hay que contar un poco las intimidades del programa. ¿Qué sanguchito de palta, Roberto? Sí, ¿va a llover o no? La pregunta que nos hacemos todos. Sabemos ya, Eduardo, tú nos dijiste que el viernes va a ser mucho calor, pero la duda es ¿qué va a pasar el fin de semana? Si vamos a pasar de esos 34 grados al fresco total. Tal vez yo exageré en hablar de lluvia. Bueno, pero ¿qué fue lo que te mencioné, Vivi? Precipitaciones. No, llovizna, posiblemente vamos a tener una llovizna. Sí. A ver, vamos a ver, primero partamos con el satélite, porque lo que se nos viene el fin de semana es un cambio totalmente distinto a lo que tenemos hoy. Bueno, tenemos desarrollada ahí la nunca bien ponderada vaguada costera, que solamente en ciertos lugares está dejando nubosidad. De hecho, Valparaíso está despejado. Se están formando ya algunos estratos en las montañas, en los cerros cercanos, pero en general, desde la región de Atacama hasta la región de O'Higgins, la vaguada costera ya está formando su nubosidad. Lo que va a significar que hacia el interior vamos a seguir con temperaturas altas. Y además vamos a tener nuevamente una opción de tormentas eléctricas en la cordillera central. Hacia el sur, bastante nuboso ya desde la región de Los Ríos, hacia el extremo austral, precipitaciones en la provincia de Última Esperanza, ahí en Magallanes, y en el norte se están formando recién las nubes en la cordillera. Pero el tema es que acá en la zona central, y vamos a ver el zoom, señor director, ahí está, miren, ese punto grisáceo corresponde a la ciudad de Santiago. Más o menos por ahí está Valparaíso, que está
más despejado que lo que se ve hacia San Antonio, el Quisco, Las Cruces, lo mismo que hacia Pichilemu. Bueno, el tema es que en la cordillera se están desarrollando ahí las nubes y ya está generando tormentas eléctricas, por lo tanto está dentro de lo que habíamos esperado para esta jornada, siempre precipitaciones más bien cordilleranas. Así que esto nos va a generar un poquito de calor, pero antes les voy a dar un datito de unos amigos que siempre nos están acompañando. Universidad Bernardo O'Higgins, acreditada por 4 años y adscrita a gratuidad. Fíjense que este año la institución fue número 1 de Chile en índice de postulación. Universidad Bernardo O'Higgins Admisión 2022. Postula a la UBO, tu primera opción. Conoce sus facultades, carreras vespertinas y programas Advanced en www.ubo.cl. ¿Y Santiago cómo está? Bien, ahí está. En este momento las nubes que se observaban en el satélite ahora las tenemos presentes ahí en el borde cordillerano. Siempre van a estar más bien hacia la cordillera. Es menos probable que ayer que se acerquen hacia los valles, pero ahí está el cúmulo que ya comienza a tomar forma en la parte norte de la cordillera. ¿Pero qué es lo que nos va a pasar para el resto del país? Bueno, tenemos algunas temperaturas extremas ya, como por ejemplo 25 grados en Iquique, 24 en Arica, 23, por lo menos van en caminos allá en Antofagasta, hacia 31, 32 en San Pedro de Atacama, mientras que el norte chico, parcial, hay algunas nubes que todavía están en La Serena, ahí esperamos una máxima de 19 grados, y en Valparaíso, recordemos que estaba despejado, 20 grados, 18 por ejemplo en el Quisco, 33 grados a 34 nos vamos a encontrar en San Felipe Los Andes y las 30 y más, ahí están los 30 y tantos, la región O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío con 32, 30 por ejemplo en O'Higgins. Ya un poquito más nuboso nos vamos a quedar desde la región de la Araucanía hacia el sur con 25, 24 grados, 19 en Puerto Montt, 23 en Coyhaique y 18 que ya fue la máxima en Punta Arenas. Y la región metropolitana, que si bien es cierto, ya tuvimos una máxima, o sea, una mínima bastante agradable, 15 grados para iniciar esta jornada. Anoche se notó el calorcito y ahora con los 31 grados que marca el termómetro vamos a estar cerca de 32 y algunas décimas probablemente en esta jornada que vamos a repetir muy similar a lo de ayer. El tema es que mañana, fíjense, y ahí lo voy a mostrar en pantalla, baja un poquitín, apenas 1 grado de diferencia tanto en la mañana como en la tarde, por lo tanto va a ser muy parecido. El viernes 34 grados, se junta todo para que la temperatura comience a ascender, pero ojo el sábado comienzan a ingresar nubes, 29 grados de máxima, por lo que el día domingo va a estar ya principalmente nuboso. Habíamos hablado que llegaba un sistema frontal hacia la región del Maule, bajar algunas precipitaciones y a nosotros nos va a nublar y de hecho estamos esperando una máxima cercana el sábado ya estamos viendo 29 grados y el domingo de 26 y probablemente el lunes arrastre la nubosidad costera, la vaguada con sus nieblas, con sus lloviznas, por lo tanto ese día podríamos tener algunas lloviznitas por aquí por allá en la zona, en los valles centrales, lo que haría que la máxima ese día fuera de unos 23 grados, o sea, vamos a pasar de los 34 que tenemos del viernes y el lunes probablemente 23 grados, así que vamos a tener un cambio de fase así bastante notorio entre el viernes y la próxima semana. Nadie entiende nada, Eduardo. Ni yo entiendo a esta altura del año. Ay, pero se agradecen esos días un poco. Después de 34 que tengamos una bajada brusca, está bien. Mira, podríamos pensar en ese mito urbano que los meses del año están con los primeros días del calendario, así que por lo menos se ven algunas nubecitas que algo nos diga que por lo menos va a llover en la cercanía del invierno. Ojalá algo algunas que sea. Lo necesitamos ya. Bien, Eduardo, muchas gracias. Ya, chiquillos, nos vemos. Buen día. Chao. Bueno, les vamos a contar ahora que ellos escogen a sus víctimas, se acercan a ella aprovechando las aglomeraciones y actúan con un sigilo total. Nadie se percata de lo que pasa. Son los ladrones de los celulares que también han modificado sus formas de actuar. Veamos. Probablemente a simple vista no alcanzó a percatarse de lo que aquí ocurrió. No se preocupe, no tiene que ver con su visión, tampoco con estar desconcentrado. Es que ni siquiera la víctima del robo de un celular notó que se lo habían arrebatado. Le ayudamos, aquí lo vemos detallado. Ponga atención a los dos sujetos de polera negra. Uno con mochila simula intentar subir a la micro, pero saca un celular, rápidamente se lo entrega a un segundo hombre de polera oscura. El final de esta historia lo veremos más adelante. Me robaron el celular y sé físicamente como en qué lugar está, pero lamentablemente no se puede hacer nada.
Bueno, el robo de celulares siempre va a ser un delito que sucede con bastante frecuencia, es un recurso muy fácil de reducir, apetecido por distintos sectores delictuales, y eso hace de que de pronto la exposición de nosotros como peatones con el celular en lugares de aglomeramiento público hace de que efectivamente sujetos lo sustraigan de forma sorpresiva. Y acá otro ejemplo, aunque sin un final positivo. Una mujer víctima, en este caso de un motochorro que le arrebató el celular de las manos en pleno centro de Santiago. Pese a que la técnica delictual fue otra, este robo de algo ha servido, no lo ha recuperado, pero escuche bien, sabe perfectamente dónde está, por dónde pasó y quién lo tiene. Hice el seguimiento completo de la moto, estuvo en varios lugares, estuvo en Ñuñoa, después estuvo un rato como hacia Macul, después volvió a Santiago Centro, hasta que lo pillé en un punto fijo, ya eran como las 5 de la tarde. Por motivos de la investigación no podemos entregar los puntos exactos, pero tal como señala esta mujer, tras ser robado el teléfono estuvo en el sector de Pedro Lagos con Centeno durante varias horas. Era como una dirección hacia unos edificios, en el primer piso eran locales, pero ninguno era de tienda de celular ni nada. Pero había muchas motos afuera, estacionadas, eran como tipo 6 motos, y dentro de esa estaba la moto que a mí me había robado. Sin pensarlo mucho ingresó a uno de los almacenes, ahí vino lo que presumía, aunque no esperaba. Y cuando entró un venezolano. Y cuando entró ese venezolano entregó un celular al caballero que atendía el negocio. Y yo quedé así pálida porque no sé si era la persona que me había robado y me identificó. Como que caché que a él le entregaban celulares y después él los mandaba a desbloquear o los vendía, no sé. Luego de eso, fue trasladado hasta Santa Rosa con Placer, zona del Persa Bío Bío. Quisimos rastrearlo con ella casi un mes del asalto. Ponga atención. Aquí muestra que está entre Avenida Santa Rosa con Placer. Aquí hay como un galpón grande en donde se muestra, por ejemplo... Una ruta del celular robado, las cosas no cambian en algunos delitos. Hace ya algunos años les mostrábamos cómo operaban bandas increíblemente organizadas para concretar un ilícito negocio, que iba desde el robo de celulares hasta darles una nueva vida y venderlos en el mercado informal. No ando vendiendo un teléfono, hermano. 40 malusos. 70 malusos. Pero volvamos al delito que da origen al resto, al robo, al lanzazo. El lugar preferido por delincuentes para operar, pleno centro de Santiago, Paseo Ahumada, Alameda, Calle Puente. Las aglomeraciones, ya sea con personas caminando o quienes esperan locomoción colectiva. Por ello, quienes transitan por esos sectores toman algunas precauciones. Siempre ha sido complicado en realidad, porque la delincuencia siempre ha existido, pero andar con cuidado nomás. Al menos yo saco el teléfono solamente en momentos importantes, no ando en la mano todo el rato. Cuando salgo del metro guardo todo, trato de agarrar más la mochila, porque obvio que da susto que te roben. Si tú mismo no estás pendiente de lo que te va a pasar, tratar de evitar tumultos, tratar de si ves personas a lo lejos, tratar de evitarlo lo más posible. Y bueno, no hay de otra, encomendarse a Dios, no queda de otra. El grave problema es que en el último tiempo el celular se ha transformado en un elemento vital para la población. Redes sociales, aplicaciones bancarias, archivos de trabajo, correo electrónico, todo en el mismo aparato. Por ello, varios de estos robos se realizan también para robar información, para estafar, así lo hemos visto. Empieza a acelerar, me empuja y me quita el celular de las manos. El celular estaba bloqueado y alrededor de 30 o 40 minutos en la reunión yo me meto a mi correo desde mi computador para ver si había alguna señal del teléfono y empiezo a ver que se empiezan a generar muchas compras de varias aplicaciones. Compras millonarias con su celular que creía estaba seguro con las contraseñas. Grave error porque al parecer para los delincuentes nada es imposible. En Rappi fue donde empezaron a comprar mucha tecnología. Celulares de alta gama, smartwatch, compraron harto licor, de hecho compraron alrededor de 14 o 15 botellas de ron, 10 botellas de whisky. Por ello, expertos indican que hay que redoblar las medidas de seguridad, no solo para evitar estos robos, sino para proteger toda información en caso de ser víctima de un delito así, comenzando por bloquear el número en la compañía porque... A través de la SIM sí lo pueden hacer, ¿ya? Porque cuando tú tienes la tarjeta SIM
en tu teléfono, el delincuente puede quitar esa SIM, colocarla en otro teléfono y seguir el flujo de recuperación de contraseñas de tus distintos servicios. Pero además, siempre mantener estas medidas para evitar ser víctimas de fraudes posteriores al robo de un teléfono celular. Tener el teléfono con código o mejor aún, si es que tiene reconocimiento facial o huella dactilar, mejor aún, porque eso es más difícil aún de que pueda ser vulnerado. Y si no tiene eso, por lo menos que el código sea lo suficientemente robusto, o sea, no utilizar 000 o 1234, porque eso es muy fácil de que lo puedan adivinar. Y aquí ya lo vio un robo por sorpresa en solo algunos segundos, aunque aquí ocurre algo más. 2 hombres atrapan a los delincuentes, son funcionarios de Carabineros de Civil quienes rondan las calles del centro en todo horario. Se realiza con carabineros que visten de civil para poder realizar estas diligencias de investigación que son en terreno, que de pronto también el hecho de conocer cómo se comporta el delito a través de las denuncias que entrega la ciudadanía hace de que el procedimiento de investigación pueda ser llevado con una frecuencia mejor y con determinados puntos para detectar a los autores de estos delitos. Los acompañamos en un recorrido, son los cazadores de lanzas quienes caminan por el centro mimetizados en la multitud. Atentos a cualquier delito, así han logrado desarticular bandas de sujetos dedicados a robar celulares. Detenciones que los han llevado a domicilios, ahí han encontrado millonarios botines, celulares robados ya en sus nuevas cajas listos para ponerlos a la venta. De la sección de investigación policial de la Jefatura de Zona Metropolitana lo está llevando con instrucciones del Ministerio Público, donde se detectan determinados focos, donde existen puntos calientes de la sustracción de celulares principalmente, y eso ha permitido que se hayan identificado grupos, bandas que realizan este delito y han sido neutralizadas con la detención de ellos. Robos de celulares a través de distintos métodos. El lanzazo, un clásico de delincuentes, la seguridad se ha redoblado, las medidas que se deben tomar se han entregado. Lo importante es reducir los riesgos de caer en manos de estos asaltantes y con un elemento que se ha transformado en algo tan importante como el teléfono celular. Esta noche, Colchane Santiago. Están llegando aproximadamente 3 o 4 buses a la semana. La ruta de los buses que traen cada semana a cientos de inmigrantes desde el norte del país. Se les vendió un sueño, se les dijo que acá iban a estar bien y estas personas hoy día llegan a dormir en la calle, estas personas llegan a ejercer el comercio ambulante. Las mafias tras el sueño de una vida mejor. La cara más dura de la inmigración. Esta noche, Frontera Abierta. Ya estamos de vuelta con las noticias. Vamos a hablar ahora de pase de movilidad. Muchos de ustedes habrán notado que, por ejemplo, al momento de ir a comer a un restaurante, las medidas sanitarias no son muy extremas o hay algunos que directamente no piden el pase de movilidad. Bueno, hay una campaña llamada Pasa con tu pase, justamente para hacer hincapié y hacer un llamado para que distintos locales o restaurantes usen el pase de movilidad y lo exijan a sus clientes. Tomamos contacto de inmediato con Gabriela Segura, que nos cuenta de qué se trata todo esto, Gaby. Sí, muy buenas tardes. Una iniciativa que toma más fuerza todavía considerando que estamos en el verano, que las personas se sienten con un poquito más de libertad y que también están saliendo a distintos lugares donde se hace hincapié en que se pida el pase de movilidad. Y es que si bien la gente dice que generalmente si se está pidiendo este documento es importante que esto no decaiga y más aún considerando que a partir del 1 de enero más de 1 millón de pases de movilidad quedaron inhabilitados porque las personas no tenían su esquema de vacunación completa, por lo que es importante y para eso se reúne también el ministro de Economía, la ministra de Transportes, también el gremio del turismo y gastronómico para hacer un llamado a las distintas instituciones que participan en todo esto, a los restaurantes, a los prestadores hoteleros, por ejemplo, a que puedan efectivamente pedir el pase de movilidad y así asegurar que quienes ingresan a los espacios cerrados estén de manera mucho más segura
segura y más tranquila. Algo que, de todas maneras, según las mismas personas con quienes podíamos conversar, reconocen que había decaído un poco, que no necesariamente en todos los establecimientos se estaba pidiendo este documento, pero por lo cual también se hace este llamado específicamente a que se exija, a que sea un documento que se pida junto con el carnet de identidad para poder confirmar también que corresponde a la persona. Conversamos con el ministro de Economía y también con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía respecto a esto. Escuchemos qué fue lo que dijo. Hemos hecho una campaña conjunta, una asociación público-privado, para poder solicitar siempre el pase de movilidad, siempre que sea necesario. Campaña que estamos lanzando hoy, que se llama Pasa con tu pase. Y le quiero pedir a todos los clientes, a todos los pasajeros, a todas las personas que necesitan ingresar a un lugar donde se exija pase de movilidad, que ponga de su parte, que sea respetuoso, que facilite las condiciones para que de esa manera incluso esa persona y todas las personas que van a estar en el mismo recinto estén seguros. El pase de movilidad es solamente un código QR que nos lleva a una base de datos en que entrega datos de esa persona y por lo tanto el proceso queda completo cuando somos capaces de identificar a la persona. El pase de movilidad también se pierde cuando una persona es contacto estrecho de otra. Esta es una herramienta muy potente que tenemos para llevar esa trazabilidad. Una herramienta muy importante y por eso también el llamado era que los distintos establecimientos pidieran el pase de movilidad junto con algún documento de identificación, ya sea el carnet de identidad, la licencia de conducir o el pasaporte, de manera de confirmar que este pase de movilidad corresponda a la persona. Un pase que también es dinámico, por lo cual podría pedirse a una persona en el mismo día en varias ocasiones, o si bien asiste a un mismo lugar durante varios días, todos los días debiera presentarlo, por lo cual también se hacía un llamado a los clientes a tener paciencia y a responder de manera positiva ante esta solicitud. Pase de movilidad que también se exige a la hora de viajar. Recordemos que para viajes de más de 200 kilómetros se exige este documento, según lo que explicaban en el caso de los viajes en avión. Esto ya está automatizado, se refleja automáticamente en el ticket de embarque a la hora de poder hacer este proceso. Sin embargo, en los buses interurbanos, trenes, también debiera pedirse este documento de manera de garantizar que quienes se están desplazando sí tengan su esquema de vacunación completo o también un PCR con 72 horas que sea negativo. Conversamos con las personas respecto a qué les parece que se esté pidiendo este pase y para ver si efectivamente se lo estaban pidiendo o no. Sí, siempre mano. ¿Sí? ¿Te lo piden generalmente en los lugares? Sí, sí. Sí, los restaurantes, también las tiendas, harto. Pero está bien igual, o sea, ¿sí? Es bueno que sea así, que la gente igual se ha relajado, sobre todo, por ejemplo, ahora no siempre te piden el carnet. Generalmente sí, carnet no siempre y a veces tampoco el código QR, pero generalmente sí lo piden. No, yo creo que igual lo siguen pidiendo siempre. ¿Y para ti está bien que sea así? Sí, sí, 100% sí. Sí, generalmente sí, con la cédula. ¿Qué te parece? No, que está bien, perfecto que lo pidan porque es bueno que toda la gente se vacune y para que no hayan tantos contagios, así que me parece muy bien. Y lo toman bastante bien, esta solicitud del pase de movilidad. Es importante que las personas tengan paciencia, lo puedan presentar en los distintos locales, restaurantes, hogares a los que asistan y también, sobre todo, que estos locales se encarguen de pedirlo junto con un documento de identificación. Más aún todavía que la gente va a andar un poquito más relajada en este verano y que podría confiarse y relajar las medidas sanitarias, por lo cual va a ser fundamental que se puedan cumplir con esto para estar un poco más tranquilos. Mira, Gaby, justo me estaba acordando lo que me pasó anoche. Fui a comer y me pidieron el pase de movilidad, es decir, me preguntaron si lo tenía, pero nunca me lo pidieron, así que finalmente, claro, uno puede mentir, decir que lo tiene y si no lo van a pedir, al final no sirve de mucho. Muchas gracias, Gaby, por toda la información. Volvemos de inmediato al ex Congreso Nacional con Josefina de la Fuente. José, a las 3 iba a ser la votación, así que me imagino que ya tenemos nombre de nuevo presidente o todo sigue igual. No, es que tenía que partir a las 3 de la tarde, pero todavía no empieza, hay un poco de retraso y de hecho a esta hora en los patios del ex Congreso Nacional siguen los colectivos negociando, conversando. La idea es lograr generar un consenso, un acuerdo antes de la votación. Quieren evitar que pase lo de ayer, que fue una maratónica y fallida votación donde no se llegó a un acuerdo. Miren, les voy a mostrar, a esta hora hay muchos colectivos que están en el patio, que están conversando, sobre todo los movimientos sociales. Ahora, es difícil reportear respecto a cuáles son los nombres que se podrían imponer, porque la verdad es
es que los acuerdos duran poco a veces, son efímeros. De repente un colectivo genera acuerdo con otro colectivo, pero después conversa con otro colectivo y el acuerdo entonces ya no persiste. Y entonces la verdad es que los nombres que pueden sonar ahora hasta el momento definitivamente pueden terminar cayéndose. Pero les puedo contar que por ahora quien suena fuerte por parte de movimientos sociales, que podría tener el respaldo de otros colectivos, que podría recibir el respaldo del Frente Amplio o del colectivo socialista, es María Elisa Quinteros, que de hecho, mira, la voy a mostrar en las imágenes, es quien está con un vestido blanco ahí al lado del convencional Marcos Barraza. Están conversando con la convencional Isabel Godoy. Ella es María Elisa Quinteros, que es epidemióloga, odontóloga, fue coordinadora de la Comisión Transitoria de Ética, y ella suena fuerte, pero la verdad es que desconozco, y también desconocen los convencionales, si es que tiene la mayoría de votos para poder alcanzar la presidencia. El número mágico son 78 votos. Hasta el momento nadie lo ha alcanzado. Quien estuvo más cerca de conseguir ese número fue Cristina Dorador en la sexta ronda de votación el día de ayer, cuando estuvo a 6 votos de alcanzar esta mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio. Están conversando, como yo te digo, al parecer no hay mucho apuro. Lo que les importa en realidad es tratar de generar un acuerdo. Algunos nos decían que la intención primera esta mañana, bien temprano, era ojalá tener una dupla consensuada y poder hacer un punto de prensa, incluso antes de entrar a votar al Salón de Honor, pero la verdad es que eso yo lo veo difícil. Probablemente se van a empezar a despejar los caminos una vez que ya estén votando dentro del salón, y eso debería comenzar en algunos minutos. Hay convencionales aquí afuera, pero también hay convencionales que ya se están instalando. También ellos tienen conciencia de que es importante que la votación avance rápido. Ha habido críticas por parte de convencionales y también críticas externas porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo después de 8 rondas de votación. La presidenta de la convención, Elisa Loncón, se defendió el día de hoy diciendo que la democracia requiere diálogo, requiere paciencia, requiere conversación, pero otros convencionales han dicho que, por ejemplo, montaron un espectáculo el día de ayer y que fue deplorable. Así que hay distintas posiciones. La derecha ha sido bien crítica, dice que esto demuestra la ingobernabilidad de la izquierda. Aquí se defienden, la mayoría de los convencionales dicen que esto es sano, debate sano, deliberación, y que posiblemente se podría generar un acuerdo en las primeras rondas. Y algo que es muy importante aquí el día de hoy es que ayer se negociaba la presidencia, pero hoy se está negociando la presidencia junto con la vicepresidencia en dupla, y por tanto, si es que se despeja la presidencia, probablemente la vicepresidencia también se va a despejar rápidamente, pero eso también hace que las negociaciones sean más complejas, porque no solamente se negocia por una persona, sino que se negocian por 2 personas, y hay que ver el engranaje y los votos cruzados. Entonces, María Elisa Quinteros es quien suena fuerte a esta hora, por el momento. Puede cambiar en 5 minutos, 10 minutos más, pero hasta ahora es quien tiene posiblemente la mayor cantidad de votos, no necesariamente la mayoría, pero va a salir probablemente nombrada varias veces en la primera ronda de votación. Y lo que se está conversando es que se negocie una vicepresidencia con el Frente Amplio, y ahí suenan 2 cartas, Amaya Alves y Beatriz Sánchez. El Frente Amplio ya había postulado a Beatriz Sánchez como la candidata, ustedes lo saben, y insistirían en esa opción. Así más o menos van las cosas, pero la verdad es que hay harta incertidumbre. Algunos creen que incluso se podría alcanzar la mayoría en la primera ronda. Yo creo que es improbable, pero María Elisa Quinteros sin duda es quien se está imponiendo a estas alturas. Dicen que María Elisa Quinteros podría ser ideal porque tiene habilidades blandas, decían, capacidad de diálogo, que es buena para el Excel, decían algunos convencionales. Dirigió la comisión de ética, bien ordenada, epidemióloga, dicen, bien rigurosa como científica, pero también abierta al diálogo y súper respetuosa, decían ellos, con sus compañeros, así que por eso la ven con buenos ojos. Es de bajo perfil, en general no sale mucho en los medios de comunicación, no conversa mucho con nosotros, pero ella tiene siempre buena disposición a conversar con la prensa, y los compañeros de ella creen que es una muy buena opción para encabezar la Convención Constitucional. Vivi, Roberto. José, ¿hasta qué hora te quedaste ayer en el ex Congreso? Me quedé cerca de las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Tengo que decir que, sí, 2 de la mañana. Esperé la 8ª votación y después, cuando estaban negociando, ahí me fui, pero tuve suerte porque al final no se decidió nada. Estuvieron negociando como 2 horas, así que fue oportuna la salida. Bien, esperamos. Y ahora estoy preparada con provisiones para la tarde. Sí, muy bien, muy bien. Pero esperamos que no te quedes hasta tan tarde y que esto se decida ya en las próximas horas. Muchas gracias, José. Que estés bien. José, nos vemos. Ya. Pendientes de lo que ocurre también en la Convención Constituyente, 3:29, nosotros ponemos fin a esta edición a través de las pantallas de CNN Chile. Gracias por acompañarnos, jornada nuevamente calurosa que esperamos acá en la capital, pero prepárese para el viernes, 34 sigue siendo la máxima para ese día.